puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. Las dos primeras explosiones... Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OPI diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, un jueves más que vamos a hacer el repaso de la actualidad de la semana y como veis, bueno, ya estamos con nuestros dos acompañantes en el día de hoy que nos van a ayudar a hacer el análisis. Hoy por primera vez vamos a tener a Lorena Domínguez, que, bueno, por primera vez está aquí, bueno, ya también es colaboradora de la Futura Channel y digamos que también ha estado analizando la actualidad, así que bienvenida Lorena, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y bueno, Yago Álvarez es la segunda vez que nos acompaña. Él es economista, econocabreado en redes. Tenemos algunos temas seguramente relacionados con la economía que nos dará algo de luz, así que bienvenido, Yago, ¿qué tal? El micro. Perdón. Ahora. Decía que muchísimas gracias, Julián, por invitarme otra vez al programa. Un placer. Bueno, si queréis, bueno, ¿cuáles han parecido? Ha habido, si tuvierais que destacar algunas de las noticias que han llamado la atención, si quieres, ya comenta, por lo menos las relacionadas con la economía, que ha habido varias, ¿cuáles te han resultado más llamativas o más interesantes? Durante estos últimos días, sí. Bueno, yo creo que, no sé si hablaremos un poco después, pero yo creo que el crash que ha habido con las criptomonedas ha sido una de las noticias más destacables. Relacionado con esto de las criptomonedas, aparte del informe del Banco Central ruso que aconsejó al gobierno ruso prohibir su minado y su comercio, yo creo que también están las noticias de la Reserva Federal, que se esperaban mucho ayer, si subía tipos, no subía tipos. Al final la Reserva Federal ha dado un pequeño respiro a los mercados, diciendo que lo va a subir en marzo, o sea que todavía da 2 meses, aunque ya ha anunciado que en marzo no pasa y va a subir los tipos de interés, ¿no? Yo creo que esas son más actualidad. Si queréis, esta mañana también ha estado movidita la cosa. Tenemos los datos de la EPA, desempleo, las mejores cifras de empleo desde la burbuja inmobiliaria. O sea, ahora trabaja más gente incluso que cuando estábamos en una burbuja, bajando el desempleo al 13,3%. Y ahora mismo justo me pillabais escribiendo también sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esta mañana ha dicho que el modelo 720 de una legislación que hizo Montoro es no ilegal, sino que incorrecto, y que las sanciones que se han hecho no se deberían.
Así, para explicarlo muy rápidamente, el modelo 720 fue algo que se inventó Montoro para que la gente que tenía bienes en el extranjero los declarara, o sea, para intentar, hizo un poco de cal, un poco de arena. Hago la amnistía fiscal, pero luego el que no legalice sus activos por la amnistía fiscal, pues que sepáis que os vamos a perseguir, ¿no? Pues esa persecución, que fue bastante chapuza, la Tribunal de Justicia Unión Europea hoy lo ha tumbado, ¿no? Lo que da pie a que la gente a la que le hayan multado en los 4 últimos años por no declarar sus bienes fuera pueda reclamar al Estado, ¿no? O sea, que es un poco desastre todo. Bueno, Lorena, ¿y otras noticias que te hayan llamado la atención? Pues mira, a través de lo que estaba también diciendo Iago, no tiene mucho que ver, pero al decir la palabra bienes, ¿no? He pensado en el tema de las inmatriculaciones también de la Iglesia, que es un tema, creo que importante, que igual no se ha tratado, ¿no? Con el detenimiento que tocaría en diferentes medios de comunicación, ¿no? Damos, por supuesto, los privilegios de la parte eclesiástica y creo que es importante tener en cuenta, y si después más adelante podemos profundizar un poquito más, creo que sería algo importante. También respecto a un tema que ya se ha hablado mucho y no sé si tocará, pero creo que lo del tema de la guerra de Rusia y Ucrania es un tema muy importante a nivel internacional que estamos viviendo y no sé tampoco si somos conscientes, ¿no? de dónde estamos y dónde podemos llegar, además, evidentemente, de las estrategias e intereses geopolíticos que hay en la zona, pero que ya lo vivimos en otras guerras pasadas, ¿no? Y que es algo que habrá que seguir de cerca y también ver cómo la diplomacia internacional se mueve más allá de movilizar tropas y amenaza más bélica que no de diplomacia. Creo que es importante lo que ha dicho Iago, también que coincido con él cuando has preguntado las preguntas destacadas. Justo estaba leyendo el tema del empleo, ¿no? de la bajada de empleo. Creo que es un tema muy, muy importante que muchas personas, entre las que me incluyo, que cuando llegó esta nueva crisis COVID, sabíamos que iba a llegar también una crisis económica, ¿no? Y no confiábamos en que de ahí se pudiera salir con una recuperación de empleo realmente en poco tiempo, ¿no? Y creo que es algo destacado y como para analizar con cierto detalle en algún momento y que me vincula también con toda la negociación y últimas noticias que estamos teniendo sobre la reforma laboral, ¿no? Creo que son temas importantes en nuestro país y que se deben abordar con detenimiento. Y ya, por último, también en el plano internacional, creo que estos días se ha hablado también en este espacio sobre el desastre ecológico que está habiendo ahora mismo en Perú con Repsol. Sí, la verdad es que ha habido una omisión. Hablaremos de todas estas cosas que habéis comentado. Yo también voy a poner un poquito de salseo de Teles. Vamos a recordar la intervención de Celia Villalobos. También el tema de los errores casuales siempre en la misma dirección. Solamente de A3 Media ya empecé poniendo 3-4 imágenes, pero me ha empezado a llegar más de cómo siempre, por casualidad, Unidas Podemos o desaparece o aparece debajo de donde le toca. Así que, bueno, con eso más o menos vamos a hacer la parrilla y si os parece, voy a compartir pantalla, no la vais a ver, pero yo os voy a ir diciendo los titulares que vamos viendo precisamente por el primer asunto que nos ha comentado, que yo creo que esto da muchísimo juego. Yo, a ver, lo primero es que no tengo ni idea, sino el titular es: las 15 mayores criptomonedas pierden más de un 15% de media en 24 horas en un cripto crash. Esto es como el crash del no sé, el 29 o del 27, bueno, pues, es decir, no sé, es decir, hay un montón de youtubers, un montón de liberales, etcétera, que parece que el tema de las criptomonedas es la panacea, pero hostia, esto... Bueno, yo no tengo ni idea, así que te voy a preguntar primero, aparte, digamos que creo que has estado también informando, te has escrito algo sobre ello, entonces te pregunto primero a ti, Iago, primero cuéntanos qué ha pasado para gente que no tiene ni idea como yo, y qué consecuencias puede llevar este crash, cuáles son los motivos y las consecuencias que puede tener y hasta dónde puede llegar. Vale. Bueno, lo primero, decir que el mercado de los criptoactivos es un mercado completamente inflado, ¿no? O sea, mucho que insistan en estos expertos youtubers en decir que es un mercado que siempre va a seguir creciendo, ¿no? Algo que me repiten cada vez que yo hago una crítica a este tipo de mercados, ¿no? Que me dicen eso de, esto es el futuro, ¿no? Yo ahora ya lo empiezo a repetir mucho para que quede claro cuál es mi crítica.
yo siempre digo, ¿no? Cuando hace 30 o 40 años la gente decía Internet es el futuro y las empresas de la economía digital son el futuro, no se equivocaron ninguno, pero eso no evitó la burbuja de las .com, ¿no? Y que quebraran un montón de empresas a finales de los 90 y que se arrastrara un montón de dinero y que se perdiera un montón de dinero, ¿no? Las criptomonedas pasa lo mismo, aunque la tecnología blockchain y las criptomonedas hayan venido para quedarse, eso no significa que el mercado no esté inflado, ¿no? Y entonces vemos un mercado que se tambalea con simples señales, con simples cosas, ¿no? Porque es verdad que los mercados internacionales, el Nasdaq, por ejemplo, que es el índice para las empresas tecnológicas, también ha caído un 8 o un 9% en los últimos días, ¿no? Pero es que las criptomonedas han caído un 20 o un 25%, ¿no? Entonces, sí que hay ciertos señales del mercado, que ahora digo un par, que afectan a las inversiones, a los mercados en general, pero luego hay otras que afectan a las criptomonedas, ¿no? El que afecta a toda la general, sin duda, fue la Reserva Federal. Ayer tenía que subir o no subir los tipos. Al final no subió los tipos de interés, pero ha avisado que los va a subir en marzo y que además ya va a empezar a retirar las inyecciones de dinero que está haciendo en la economía, ¿no? Los estímulos de economía monetaria, que básicamente es imprimir pasta e inyectarla en los mercados, ¿no? Cuando la Fed dice ya que va a endurecer sus medidas y que va a subir el tipo de interés, eso significa que las deudas de los países se van a encarecer, pero también para los inversores que esas deudas van a ser más rentables. Entonces, en vez de estar en mercados tan volátiles, sacan dinero de ahí y lo meten en otros que son un poco más seguros, que ya van a empezar a dar otras rentabilidades, ¿no? Entonces, eso va en contra de las criptomonedas y en contra de otros mercados inflados, como digo, las tecnológicas, ¿no? Amazon, Apple, todas estas empresas en los 2 últimos años, Tesla se ha multiplicado casi por 10 en los últimos 2 años. Eso es una barbaridad bursátilmente, ¿no? Entonces, otra de las, para mí, una de las señales que muchos analistas obsesionados con el tema de bancos centrales han evitado decir, o la Reserva Federal y tal, es otra señal de otro banco central, que es el Banco Central ruso, que el jueves emite un informe que aconseja a su gobierno, al gobierno de Rusia, que deje que prohíba el intercambio, el comercio de bitcoins, o sea, de criptomonedas en su país, porque, y cito textualmente al Banco Central ruso, porque tienen similitudes con un sistema piramidal financiero, eso dice, y prohíbe el minado, o sea, recomienda al gobierno prohibir el minado, como ya hizo China en su momento, y como ya ha hecho el Kosovo también, hay pequeños países que también están entrando, por su alto consumo energético. Según el Banco Central ruso, dice que minar criptomonedas en Rusia pone en peligro los objetivos de descarbonización de la economía, ¿no? Clarísimamente. Entonces, ¿qué vemos? Que entre jueves y domingo las criptomonedas caen cerca de un 25%, porque se habla mucho del Bitcoin, pero criptomonedas hay ya cerca de 10.000 criptomonedas ahora mismo en el mercado. Yo simplemente para este artículo que habéis sacado, simplemente vi los datos de las 15 primeras, por capitalización, o sea, por las que más valen en total, y bajaron casi un 20%, cual es una barbaridad, ¿no? Ahora, el futuro que tenemos que analizar y que tenemos que ver es, ¿subirá? Sí, puede que suba, bajará otra vez, puede que baje, pero lo que ha demostrado esta semana es que es un mercado inflado muy, muy sensible a lo que pasa en el exterior. Bueno, y Lorena, tú como no experta en economía, no sé si tú has invertido algo en criptomonedas, tienes algunos de tus activos, pero ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuál es tu percepción? No, yo no invierto en nada. O sea, a mí estos temas creo que se me salen mucho de la realidad del día a día, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas de a pie, y a veces jugamos a ser grandes inversores sin tener mucho conocimiento, ¿no? Y creo que aquí también el tema de las criptomonedas entró también con fuerza en un momento, ¿no? Y que ahora se ha visto que lo que decía Iago, ¿no? Que al final están igualmente en un mercado y se afectan igual que el resto de inversiones según lo que va pasando también a nivel internacional, a nivel económico, y aunque pareciera un mercado igual más estable en el momento inicial, ¿no? O en el momento donde más gente se puso a invertir, el futuro, que sea la herramienta del futuro, no significa que el futuro esté ajeno a las normas del mercado y de las grandes inversiones y el mercado y la especulación en general económica, ¿no? Si no se cambian las reglas,
en un momento puedes vivir una época de oro, pero después cuando hayan intervenciones concretas en algunos países o en algunas decisiones de bancos centrales, esto al final afecta, ¿no? Entiendo, a todo el sistema económico y bursátil y por lo tanto también a las criptomonedas. Yo creo que aquí se generó como una jaula de oro, ¿no? Como pensar que ahí estábamos protegidos de todo, porque iba al margen de lo que se conocía hasta entonces a nivel bursátil, pero al final todo entra en el mismo saco y también al final se ve afectado, ¿no? Y creo que lo que estaba explicando ahora Yago de la regulación que empiezan a tener ciertos bancos centrales en los países, pues afectará directamente en un mercado donde se pensaban que íbamos a estar al margen de todo, ¿no? Estamos delante del liberalismo económico absoluto y eso, pues, en tarde o temprano, igual que sube, cae y ya veremos después cómo se va recuperando. Yo de todas maneras, Yago, te quería hacer una pregunta porque mi percepción, es decir, yo estoy súper alejado, nunca me ha interesado, pero por bombardeo, es decir, a mí, por ejemplo, muchas veces en YouTube hay publicidades, que están en una isla en Hawái por ahí ganando dinero sin hacer nada. Bueno, mi secreto es invertir en criptomonedas y tengo un bot que lo hace todo automáticamente, tal. Y a mí esto me suena a estafa y como tipo estafa piramidal, muy especulativa, ¿no? Es decir, pero incluso ha llegado, y esto es lo que digo que al final contamina la economía real. Por ejemplo, el tema de Bukele, es decir, el presidente del gobierno que iba a hacer una ciudad en su país, todo con criptomonedas, no sé qué. Y luego el otro día también, creo que no sé si fue a Facu analizando que un jugador había hecho su contrato para cobrar en criptomonedas, pero luego el resto de pago de impuestos lo tenía que hacer en moneda. Entonces creo que perdía dinero en vez. Es decir, había sido la ruina. Entonces no sé hasta qué punto es estafa, es demasiado especulativo o incluso puede contaminar la economía real. ¿Qué grado de alcance tiene a la economía real? Claro. Yo en esto soy muy, como he comentado antes, soy como muy cauto en llamar estafa a esto. Sí que lo llamo burbuja, sin cortarme, ¿no? O sea, sí que lo llamo una burbuja. Y como en toda burbuja, hay mucho estafador que se aprovecha de esa fiebre, ¿no? De ese entusiasmo que hay, ¿no? Y aquí solo tienes que ver con lo que tú has dicho, la cantidad de publicidad que hay en YouTube, en todos los medios, la cantidad de reclamos para que inviertas, etcétera, ¿no? Y cómo cada vez más se está metiendo gente, digamos, común, corriente, no inversora, institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay diferentes cifras, pero se cree que hay algunas que dicen el 6% de la población adulta, otras dicen el 11% de la población adulta de España. O sea, 4 millones de personas calculan que tienen inversiones en criptomonedas ahora mismo o que han invertido alguna vez en criptomonedas. Esto es una barbaridad. Yo siempre cuento la anécdota también con esto, la he contado mucho últimamente, de una anécdota que no se sabe muy bien. Hay gente que dicen que la dijo Rockefeller y hay otra gente que dicen que la hizo el padre de Kennedy, ¿no? Que era un grandísimo empresario, ¿no? Que decía que estaba en Nueva York y le estaba limpiando los zapatos un limpiabotas y el limpiabotas le empezó a decir, pues hay que meter en esto porque ahora lo que está ganando, lo que está subiendo la bolsa, yo tengo acciones en no sé cuánto, ¿no? Y entonces él se fue a su oficina y dijo, cuando mi limpiabotas sabe de bolsa, es mi momento de salirme, ¿no? Y entonces unos meses después fue el crack del 29, ¿no? Joder. O sea, esa es la anécdota, ¿no? O sea, que para mí es un paralelismo total, ¿no? Cuando hay niños de 19, 20 años que se creen súper inversores y que se creen todo lo que saben y tal, no sé cuánto. Además, yo a veces debato con alguno de ellos, me meto a debatir con algunos en Twitter y es que se nota que no tienen ningún tipo de cultura financiera, ¿no? Que juegan a la sierra, a buscar la bajada para luego la subida, al intraday, ¿no? Pero que no son capaces de realizar estas noticias como macro que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, sí. Lo de Bukele, El Salvador, eso va a ser un desastre, eso es un desastre anunciado. Es que puede llevar a la ruina a un país, ¿no? Ya no es dinero privado. Ya no solo, en los próximos días he pedido a un especialista de esto que publicaremos un artículo en El Salto sobre esto, porque ya no solo es una cuestión de que lo de la criptomoneda le puede salir fatal, es que esto es una huida hacia adelante. El Salvador ya estaba jodido a niveles de deuda pública y de pagos de deuda. El FMI el año pasado ya le dijo que no le iba a prestar más, ¿no? Entonces, El Salvador este año tiene vencimientos de pagos muy serios, en marzo, abril, mayo creo que era, y no va a tener dinero para devolverlos. O sea, es posible que más allá de lo de las criptomonedas ha sido como voy a huir hacia adelante a ver si con esto puedo pegar el petardazo. Y la realidad es que está palmando dinero. Según Bloomberg, hizo un cálculo el otro día de cuándo el tío pone los tweets, porque no sé si seguís al presidente, a Bukele en Twitter, pero es un show, un maldito show.
está perdiendo cerca de un 14%, según los cálculos de Bloomberg, porque metió dinero cuando estaba a 50.000 y ahora está a 36.000. O sea, que es que subió a 60, el tío se flipó, se creía el rey del mundo, ahora ha bajado a 34 y está perdiendo dinero. Moody's el otro día, esto es loquísimo, Moody's el otro día le bajaron la nota de la deuda a bono basura prácticamente. Y el presidente de El Salvador cogió el tuit de Moody's y puso: al Salvador no le importa una mierda, don't give a fuck. El tuit de Moody's. O sea, es loquísimo lo que está pasando en El Salvador. A mí me da muchísima pena. Entonces, bueno, resumiendo, esto se ha juntado un montón de una fiebre, como la fiebre del oro, ¿no? Y al final, las grandes ballenas, como se dicen, los grandes inversores, Goldman Sachs, etcétera, esa gente tiene información de primera mano y mucho más cercana que cualquier youtuber en Andorra. Habrá un momento que esa gente vea cuando viene lo malo, sacarán, habrá un pánico y caerá. Y cuando hay un pánico en las bolsas, las CNMVs del planeta pueden cortar las cotizaciones. En las criptomonedas no va a haber nadie que lo pare y eso va a ser un problema. Bueno, yo creo que también lo que estabas diciendo, ¿no? El poder también de los influencers, instagramers, a mí me preocupa, ¿no? Porque al final ha habido lo que tú decías ahora, Iago, de las grandes ballenas, ¿no? O sea, la gente que sabe, o sea, la gente que está aquí y que conoce el mercado y que sabe en qué momento tiene que invertir, que no. Esa gente, bueno, algunos perderán, los que no sean los top 10 perderán, pero aquí quien va a perder son también mucha gente joven ¿no? Que no tiene tantos conocimientos sobre el mercado, que se ha influenciado y confiado por unas figuras públicas donde en sus Instagrams, en sus redes, hablan maravillas, ¿no? Lo que decías, ¿no? Pues me he comprado un coche y estoy aquí en el Caribe gracias a una inversión que he hecho. ¿Quieres ser como yo? Hostia, pues si eres un influencer, claro que quiero ser como tú, ¿no? O sea, al final eso se trata de tu mercado y por eso también, evidentemente, la gente lo sabe y aprovecha esta ola, ¿no? Y aquí, bueno, pues me parece que mucha gente joven va a perder lo poco que pueda haber, lo poco que tenga, porque se ha venido arriba con creerse, ¿no? Que sabíamos más que nadie, porque a veces también tenemos este error, ¿no? En el momento donde la información fluye con tanta rapidez y que somos capaces de encontrar información rápida, pero no sabemos si veraz, ni mucho menos con un conocimiento, pues como una persona que se ha dedicado a estudiar el tema económico y el tema de las inversiones, pues puede haber un gran problema, ¿no? Y creo que es algo que desde todos los puntos de vista también tenemos que tener en cuenta. Igual que, no sé si hay que regular en qué sentido, pero igual que las casas de apuestas se ha visto que era un problema en la gente joven, las casas de apuestas es una cosa más física y más terrenal, pero no deja de ser, para mí, extrapolable a lo que puede pasar con los pequeños inversores del día a día que se han fiado de una publicidad encubierta en Instagram. Bueno, quiero comentar algunas cosas del chat que tiene Miga, me está haciendo bastante gracias, pero antes le quiero dar las gracias a Abuelín5, que ha hecho una suscripción de 3 meses con Prime. Muchas gracias a Abuelín, que no solamente ayuda económicamente, sino en muchas otras cosas, y es de los que lleva aquí desde el principio. Y luego también, bueno, se acaba de suscribir Sotijoe, nivel 1, muchísimas gracias. Y hay un par de comentarios aquí, bueno, por ejemplo, Fen Violet comenta hacia una aportación que, si es así, me parece brutal porque no tenía este dato. El contrato era de $750.000 y se le quedó en $35.000. Uf, me parece demasiado, pero bueno, si es así, buen negocio no ha hecho. Y luego, lo importante que dice Fenviolet, dice: ojalá hubiera asignaturas de cultura financiera y laboral en los colegios. Pero eso creo que tiene mucho que ver con eso que estaba comentando Yago del que limpiaba las botas, que cuando ya se acerca la muchedumbre, el pueblo, ya es que no interesa mucho, y al final, en la ignorancia financiera de la mayoría, reside muchas veces los privilegios de esa élite económica. Por eso me parece súper interesante. Y luego os voy a hacer una pregunta que a mí no me suena, no sé si es una broma, de Cubano Cúbico, que también es uno de los amigos de la comunidad. Dice, porfa, preguntadle qué le parecen los maricoins. Y es que yo no sé qué es esto, no sé si es una broma o... No, es una criptomoneda que han lanzado ciertas empresas de la comunidad LGTBIQ vale. Que se puedan gastar en ese circuito, ¿no? O sea, lo que no tengo claro, a ver si en el chat no me resuelven esta duda, es si lleva el mismo servicio el mismo sistema de minado. O sea, si también gasta energía, también, etcétera. Porque aquí hay un detalle que a mí me parece, a mí cuando empezaron las criptomonedas hace 10, 12 años, a mí me parecía algo muy interesante.
Porque además yo he participado, he militado en el mundo de la economía social y solidaria, donde las monedas locales llevan funcionando antes, ¿no? El zoquito de Jerez, que creo que es uno de los primeros, es del 2007. Esas monedas se utilizaban para que solo se consumieran circuitos cerrados a ciertos tipos de empresas, ¿no? En Madrid, el Mercado Social de Madrid tiene el boniato, ¿no? La Chess en Cataluña tiene el Sol, creo que recordar que era el que usaban, ¿no? O sea que hay ciertas monedas que sirven para que el dinero no salga de cierto circuito. A mí eso me parece una idea maravillosa. Si el Maricoin funciona de esta manera y no tiene el gasto energético que tiene detrás y tal, a mí me parece una idea genial, no tengo ninguna pega. Si al final acaba siendo un activo especulativo, que es lo que ha pasado con el Bitcoin, pues entonces pierde toda su gracia. Repatriz dice, yo la única moneda que uso son los pesos vallecanos. Joder, yo vivo en Vallecas y no me he enterado yo de esa moneda. Pero bueno, serán este tipo de monedas de trueque de comunidad, ¿no? Para descentralizar, que yo creo la parte buena que algunos analistas económicos es, la descentralización siempre es buena. El tema es la especulación o la burbuja, el inflamiento y la catástrofe que eso te puede dar, ¿no? Entonces, bueno, ahora están hablando de las NFT. Bueno, esto es otro temazo, dice Abuelín. ¿Qué os parece el tema del NFT? Que viene a ser... pues como otra burbuja que puede llegar a crecer y que si alguien invierte ahí se revienta. La tecnología blockchain se utiliza aplicada a la propiedad cultural, por decirlo, por un resumen muy rápido, pero sí. Lo mismo, ¿no? Solo por una estafa que se ha destapado hace unas semanas, unos artistas que se compraban entre ellos, o una misma persona se compraba sus dibujitos chorras simplemente para que en el mercado de NFTs vieran que eso era valioso y atraer a gente que se las comprara. Y se las estaban comprando a sí mismo para inflarse de precio. Bueno. Porque saben que hay gente con tantas ganas de pegar pelotazos que son muy fáciles de engañar, y ahí es donde vienen las estafas. Bueno, vamos, si os parece, vamos a la siguiente noticia, economía más real. Creo que es súper importante. Para mí, esto sí que son las noticias importantes. Precisamente cuando surgió... Bueno, era una de las teorías cuando surgió la noticia falsa hasta contra Irene Montero, luego de Alberto Garzón. Una de las cosas que decían es que precisamente salía el día que salían los datos del paro, y precisamente en esta noticia de La Marea vemos los mejores datos de empleo desde 2008, que lo estabais adelantando en noticia de hoy. Bueno, no sé si es la misma, ¿qué diferencia entre la noticia que salió a principios de enero y esta? No sé si, pero el dato es que son 600.015 personas paradas menos en 2021, ¿no? Habla de los datos, no sé si... Porque este dato muy parecido ya se dio hace un par de semanas, coincidiendo cuando salió lo de Alberto Garzón, pero en todo caso, creo que estas son las noticias importantes, ¿no? de la economía real. Y bueno, no sé qué análisis, incluso fiscalizando, si también estos macrodatos tienen partes negativas, digo, por no decir que todo es maravilloso. ¿Cuál es la parte buena? Y no sé si hay algún dato que sea menos bueno, pero a priori todo lo que sea un récord positivo en bajada de desempleo y dabas tú el dato, incluso datos anteriores de la primera crisis, de la gran crisis que tuvimos, ¿no? En 2008-2009. ¿Quieres darle, Lorena? ¿Le doy yo? O... Sí, bueno, vamos intercambiando, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que decíamos un poco al principio, ¿no? O sea, que sean los mejores datos, si no tengo mal entendido, desde 2005, si ahora no... 2008 es, que precisamente sí, es la primera crisis. A partir de ahí como que no hemos salido de esa crisis, y luego ya cuando estamos remontando ha llegado la última, ¿no? La pandemia. Sí, para mí me parece que es un dato muy destacado, porque esto impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tendría que ver los datos como más detalle, por ejemplo, qué tipo de contratos se han hecho, si esto tiene que ver directamente un impacto positivo con los ERTEs, ¿no? Yo creo que lo que muestra este dato, por lo menos una parte, yo no sé si evidentemente no todo va a venir por los ERTEs, pero sí que hemos aprendido algo de la crisis anterior, ¿no? Y es que no se sale de las crisis quitando derechos, ¿no? Y destruyendo empleo y haciendo que unos pocos sigan con sus beneficios y con sus privilegios económicos y otros muchos, ¿no? Socialicemos las pérdidas, ¿no? O sea, al final es quien gana. Cuando ganan poquitos, pero cuando perdemos todos, ¿no? Yo creo que este dato, ¿no? Que como decía al principio,
uno de los sufrimientos que yo tuve y supongo que mucha gente fue, hostia, otra crisis, ¿no? Parecía que estábamos saliendo de esta crisis a nivel económico y de empleo y viene el tema de la pandemia y sabíamos que nos iba a desmontar todo el mercado laboral, ¿no? Y económico, porque al final las crisis siempre impactan en este sentido. Pues esa preocupación, evidentemente, pues hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que lo ha pasado muy mal y esto no hay que menospreciarlo, pero también cuando vemos los datos a nivel macros, creo que sí que algo bien se ha hecho, porque esto ya sabemos que lo de la mano invisible del mercado no funciona así como así, ¿no? Sino que hay una regulación detrás que promociona que unos aprendan a compartir las ganancias o por lo menos que las pérdidas se sustenten en un nivel más horizontal y no solo vertical. Y yo confío en que este empleo se mantenga, ¿no? Y como decía antes, creo que también tendrá que venir vinculado a la reforma laboral, que es algo necesario, es algo importante y que además tenemos que luchar para que generar empleo sí y que sea de calidad y esto, claro. Y que podamos salir todos de la crisis, porque bueno, aquí Yago sabe mucho más que yo, pero es que esto sí que es de sentido común, ¿no? Si los trabajadores y trabajadoras de este país mantienen sus empleos en unas condiciones económicas positivas, vamos a llamarles, o medias, también invertirán más, comprarán más, harán más gasto fuera y el gasto económico del hogar y también de fuera del hogar, ¿no? De ocio, compras, inversiones, vacaciones, etcétera, también se incrementa y esto al final pues ayuda a que el círculo de la economía siga fluyendo, ¿no? Para mí siempre me parecerá un error que en un momento de crisis lo que se trabaje es para destruir empleo, porque si en casa no llega el dinero tampoco lo podemos invertir, sino que nos vamos a endeudar más. Claro, si esa era la idea inicial anteriormente, ¿no? Que es que nos endeudásemos y que aquí unos cuantos siguiesen haciéndose ricos a costa de los trabajadores y trabajadoras, pues no lo sé, pero creo que ahora como mínimo es un dato esperanzador y que tendremos que ver cómo si esto sigue increciendo, que yo creo que por lo que estoy viendo por lo menos se mantendrá. Bueno, pues yo puedo dar una explicación más densa, más larga económica, pero lo que ha dicho Lorena yo creo que es la base. Más empleo, más creación de empleo es más gasto, lo cual tiene un efecto multiplicador. Tanto en ingresos fiscales, porque el Estado acaba ingresando más IVA, más IRPF, tal, pagan menos subvenciones porque tienes a menos gente en la cola del paro. O sea, es todo ventaja, ¿no? Y yo creo que en el todo ventaja aquí es donde tenemos que incidir un montón en cómo se ha solucionado la crisis anterior y cómo se ha solucionado esto. Aunque sean dos crisis con coyunturas diferentes, se ven las consecuencias de lo que es aplicar austeridad a lo que es aplicar unos presupuestos expansivos y a contratación pública, ¿no? Aquí voy, ¿no? ¿Cuál es la principal crítica que se dice desde el sector liberal, ¿no? Es que gran parte de esta creación de empleo viene de empleos públicos. Hola, pues genial, ¿no? Es que es lo que necesitábamos. Es que te he pasado, no sé si un poco tarde, te he pasado, Julián, una gráfica por Telegram, igual un poco tarde, pero yo no pasa nada. Tú dale y ahora la pongo. Que nosotros, el mantra de que España es un país de funcionarios es totalmente falso. Según los últimos datos de la OCDE, que son datos del 2019, España tiene algo así como un 15,3% de los trabajadores funcionarios sobre el total de trabajadores. En otros países como en los nórdicos o los del norte de Europa, esos porcentajes son mucho más altos. Tienen muchísimos más funcionarios del total de la masa salarial que nosotros, ¿no? Y entonces, es genial que nos empecemos a acercar a cifras que nos comparan a ese tipo de países que tienen estados de bienestar, muchos de ellos más sólidos en algunas cosas, y es genial que en la maquinaria del Estado la inyección de dinero sea a base de contratar a gente. En vez de rescatar a un banco y vendérselo a otro por €1, lo que estamos haciendo es muchas plazas de profesores, muchas plazas de médicos, plazas de policías, plazas de la administración pública, ¿no? Que el PP se queja, por ejemplo, ahora de que los fondos no salen rápido. Joder, es que necesitamos un buen cuerpo administrativo para que esos fondos, para que cuando saques un concurso público y se te presenten 100 empresas, puedas estudiar las 100 ofertas y ver cuál es la mejor. Es que necesitas un cuerpo funcionarial potente para poder sacar eso adelante, que otros países sí que lo tienen, ¿no? Entonces, crear empleo e inyectar dinero en la economía
da este tipo de resultados. Una bajada del desempleo brutalísima, ¿no? O sea que yo creo que es algo en lo que tenemos que insistir en esa comparación una y otra vez de qué es aplicar austeridad y qué es aplicar una economía expansiva. Mira, ya tengo la imagen, la tengo puesta en pantalla que me has pasado, no sé, como la he abierto así sin más, aquí Nada, se ve como una... simplemente una fila del OCDE, no sé si ven los países, si los veis abajo, podéis ver cómo Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Estonia, Lituania, Francia tienen un 20%, de un 20% para arriba del total de empleados son funcionarios públicos. Ajá. Y España tiene un 15,3, esto es 2019, que está por debajo de la OCDE. O sea, no es que seamos un país de funcionarios, es que estamos por debajo de la media de los países más potentes del planeta, de la OCDE. Ya. Vale, sí, no, tremendo, porque de esto es como, es decir, hay un mantra que España es un país con mucho empleo público, pero no es tanto, ¿no? Si vemos los datos de los países que supuestamente están mejor económicamente, pasa como lo de la educación pública. El 100% de los sitios más avanzados en educación son 100% educación pública, ¿no? Y se tiene como un mantra, ¿no? A base de repetir muchas veces, pues se dan situaciones como esta, ¿no? Que al final vemos que España pues no está entre los primeros, de hecho está muy por debajo o bastantes países por debajo de la media que el resto de Europa, ¿no? Estos países nórdicos, por ejemplo, algunos de ellos tienen guarderías públicas. Y aquí no las tenemos. Ahora el gobierno ha sacado un proyecto para tal, no sé qué, de 0 a 3 años, hacer tal. Dentistas públicos, que aquí no los tenemos. Pues eso es un porcentaje de funcionariado que al final le hace mejor la vida a la gente y que hace que lo que no me gasto en dentista me lo gaste en otra cosa. Y eso es real. Es que es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, al final criticar que un país pueda tener una masa funcionarial muy grande, hostia, es que es porque apuesta por un estado del bienestar, ¿no? O sea, al final el garantizar lo que estaba diciendo Yago, ¿no? Que puedas llevar a tu crío o cría a la guardería sin que dependa de tu poder económico, ¿no? Pues esto depende de que haya un sistema público detrás que lo esté sosteniendo, y esto pasa por un cuerpo de personas que trabajan para el Estado, en este caso los funcionarios y funcionarias del sistema educativo, o el tan manido en estos tiempos el sistema sanitario, ¿no? O sea, tenemos un sistema sanitario bueno, pero que se sostiene un poco destruyendo a las personas que trabajan allí porque están sobrepasadas. Estamos viendo que es necesario más inversión en sanidad pública, en este caso también acompañada de trabajadores y trabajadoras que se han hecho, creo que en Madrid, ¿no? O sea, como algunas contrataciones muy breves en el tiempo, cuando se demuestra que lo que se necesita es que estas personas que han entrado ahora por una crisis del COVID se mantengan, porque las crisis sanitarias siguen existiendo. Lo que venía antes no funcionaba todo perfecto porque faltaba personal, y aquí pasa, evidentemente, por una apuesta por el empleo público y de calidad, ¿no? Porque al final también dentro del sistema público hay mucha precarización. O sea, esto puedes hablar a nivel educativo en la educación superior o cualquier universidad y te van a hablar de la precarización que existe en el sistema público, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer esta crítica, me da igual, o sea, creo que comentabas, ¿no? Por parte del PP, me parece que está totalmente fuera de lugar, y ojalá pudiéramos parecernos más, ¿no? a los países del norte en este sentido. Vale. Estoy leyendo, bueno, hay bastante debate sobre el asunto. Por un lado, Tres Cerezas decía que él ha tenido experiencia en inversiones en bolsa y tal, y al final... bueno, le dices es una estafa, pero yo creo que un poco lo dices de manera simulada. Lo que dices es que al final siempre hay gente que gana y pierde cuando se mueve dinero, pero el que está claro que siempre gana es la banca. Por lo tanto, puedes que ganéis los dos, pero puedes que cuando tú pierdas más, porque quien no va a perder nunca es la banca, y de hecho yo creo que es una realidad. Y la otra también dice, bueno, estaba criticando un poco la exposición positiva que hacíais, yo creo que a largo plazo, diciendo, bueno, pero ¿cómo nos va a ir bien si no somos soberanos económicamente por una cuestión de no tener industria, de no tener, y ese es uno de los elementos también, creo que son claves de mejora. Pero concluyendo un poco con los buenos datos, creo que hay una conclusión que decía Lorena,
que comparada con la otra crisis, evidentemente que fue a base de recorte y en este caso ha habido como más inversión, claramente ha sido una mejor solución que la que fue en el 2008-2009 y lo único, por ver la letra pequeña, como decía Lorena, había que ver no solamente en datos macro de que ha crecido mucho el empleo, que son todo positivos, sino la calidad de ese empleo y las mejoras en la reforma laboral. De hecho, cuando estuvo aquí Yago, fue bastante crítico con la reforma laboral, que si bien da pasos hacia adelante desde hace años, porque las otras reformas fueron pasos hacia atrás, creo que siempre hay que ir fiscalizando y viendo que aunque los datos macros sean positivos, también hay que ver que individualmente haya que no sea tan temporal el empleo, que sea más estable, bueno, ese tipo de elementos. Bueno, no sé si estáis de acuerdo con este resumen que he hecho entre el chat y vuestras opiniones. Vale, Totalmente. pues si parece vamos a un tema de macroeconomía y manchada en este caso de petróleo. Hay una cosa que están silenciando prácticamente todos los medios en España. Hay varios digitales que han hablado, como suele ser. Lo más digno que tenemos en la prensa es también la pluralidad que tenemos de prensa y sobre todo de digitales, ¿no? Donde se abarca, digamos, tenemos donde elegir, pero en televisiones, que al final es donde la gente que no quiere leer, es decir, que tiene jornadas de trabajo larga, al final quiere tirarse en el sofá y ver la tele, no se ha visto nada de esto. Y os voy a poner un vídeo que no lo vais a ver, pero lo he pasado por privado, que son las declaraciones del CEO de Perú, de Repsol Perú. Repsol. Exacto. Y de la gerente, que es brutal. Ha pasado un poco como lo de ayer, el otro día lo estuvimos hablando, los hilillos de plastilina. Hubo 6 días donde nadie se preocupó de nada, hasta que vio que eso decían que eran 6 barriles, al final fueron más de 6.000, lo que equivale a 16.000 canchas de fútbol, la contaminación. Pero más allá de ese desastre y que no... quiero que analicemos, bueno, un poco el desastre general, pero voy a poner el vídeo para la gente que aún no lo haya visto, de las declaraciones después de varios días, cuando ya la presión era muy grande, del CEO, del jefe de Repsol Perú, que es español, y la jefa de comunicación, porque es bastante lamentable. Ahora os pregunto, pongo el vídeo y os pregunto por ello. Estamos orgullosos de que estén todas las playas manchadas. Todas las playas manchadas. Estamos trabajando para limpiar. Estamos asumiendo las consecuencias de este desastre, desde el primer día, sin dudarlo y sin escatimar un dólar. ¿Y el plan de contingencia entonces no funcionó? No, el plan de contingencia, claro que funcionó. Podemos discutir, oiga, ¿hemos reaccionado rápido o no? O sea, yo obviamente... Por eso, ¿han reaccionado rápido o no? Pero reaccionamos, o sea, no fuimos conscientes, y no me cuesta reconocerlo, de la magnitud de este evento hasta que no empezó a llegar petróleo en las playas. La primera versión es que era muy poco derrame de crudo. Y hemos hablado ahora de 6.000 barriles de crudo. Hay un error de percepción. Y no me cuesta... Pero de los especialistas, de los que trabajan ahí. No, es que les voy a explicar cómo son esas cosas. Es un informe preliminar. Y estamos, creo, demostrando desde el primer momento asumir todas las responsabilidades que esté acarreando este desastre natural. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No. ¿No? Bueno, no sé si habéis visto el vídeo o habéis seguido más o menos, o habéis que seguramente haber tenido que buscaros la vida para encontrar información, porque no es tan fácil. En las teles que yo sepa en España no se ha puesto nada de esto. No sé si incluso había leído por ahí que el director de Perú, de Repsol Perú, es hermano de uno de la gente muy cercana de Aznar en alguno de sus gobiernos o algo así, algo que tampoco extraña. Pero ¿qué valoración? Claro, ¿qué valoración hacéis de un poco del desastre, el desentendimiento de Repsol, que bien por negligencia o no negligencia siempre se tiene que hacer responsable de los daños, porque es muy parecido a lo que pasó en Galicia? Es decir, no solamente el desastre ecológico, sino es una zona pesquera, entonces hay un montón de gente que se queda sin trabajo por varios años, y luego el silencio de los medios de comunicación aquí en España, principalmente las teles. ¿Qué valoración hacéis? Lorena, si quieres empieza tú. Sí, bueno, yo es lo primero que pensé cuando supe el tema, ¿no? Fue el impacto del Prestige, ¿no? Creo que por desgracia tenemos este recuerdo muy presente porque lo vivimos en primera persona, ¿no? O sea, bueno, y no hace tanto, y yo pensaba, ostras,
¿Hemos aprendido también algo de esto? Pues no, porque al final yo creo que el tema medioambiental es un tema que sí que ocupa grandes titulares, ¿no? Sí que hay mucho movimiento en favor, sobre todo por la crisis climática y por todos los jóvenes que impulsan mucho este tipo de medidas y lo están poniendo muy bien en la agenda pública, pero cuando estos temas, como siempre, acaban tocando con grandes corporaciones, ¿no? Con grandes intereses, como en este caso es Repsol, parece que ya no es tan importante, ¿no? Y entonces dejan de tener la trascendencia que tocaría dentro de los medios de comunicación más accesibles y más populares, ¿no? Y creo que, además, como toca lejos, ¿no? Digamos que no es aquí, pues lo miramos un poco de recelo, pero está claro que aquí tenemos varios factores que impactan, ¿no? Desde quién hay detrás, ¿no? O sea, Repsol no estaba allí haciendo ya políticas medioambientales, precisamente, ¿no? O sea, aquí ya una petrolera estaba para sacar su propio beneficio y en ningún caso para mejorar la vida ni el clima de esa zona. Por lo tanto, su vínculo para poder después ayudar y colaborar, bueno, más que ayudar, asumir su responsabilidad respecto al desastre que está sucediendo, pues no se sienten interpelados tan directamente porque ellos están en otra liga, ¿no? Están en otro mundo, están en el tema económico y no tanto ni en el tema medioambiental, aunque se gasten después dinero en hacer grandes campañas de somos aquí súper green friendly, ¿no? Y entonces, no, o sea, aquí al final hay un tema, bueno, eso es lo del greenwashing, ¿no? Que vamos a teñir de que hacemos aquí energía verde, etcétera, mientras seguimos extrayendo petróleo y cuando lamentablemente hay un accidente como el que está pasando, no se hacen responsables y en este caso además con cierto ocultismo porque Repsol no deja de ser también española, ¿no? Y por lo tanto hay cierta responsabilidad también y para nosotros que deberíamos como mínimo estar informados y reclamar, ¿no? a los poderes públicos también que tomen medidas y que yo desconozco exactamente, y tú sabrás también bien, qué se les puede reclamar, ¿no? Porque aquí se junta también, entiendo yo, el tema de economía internacional y la política internacional, pero está claro que este tema hay que seguirlo de cerca y no olvidarnos en una semana. Bueno, mucha gente no se olvidará porque no lo conoce, pero los que hemos podido seguirlo un poco, no olvidarnos en una semana de lo que está sucediendo en Perú. Yo, bueno, firmo cada palabra de todo lo que ha comentado Lorena. Por añadir un poco, por ventilarme rápido lo de los medios de comunicación que nos ha preguntado Julián, de la tele, solo hay que enchufar la tele y ver los anuncios, ¿no? Claro. Y aparecer a uno de Repsol, ¿no? Yo creo que es bastante simple, ¿no? Al final, ¿quiénes podemos sacar este tipo de noticias sin ningún miedo? Pues medios como El Salto, La Marea, que no admitimos publicidad de esa gente directamente, pero claro, como perfectamente ha dicho Julián, pues nuestros padres, gente que ve la tele, tal, no sé cuánto, no saben ni qué es La Marea ni qué es El Salto, ¿no? O no acceden, ni el diario.es ni siquiera, ¿no? Esos medios digitales no llegan a una población tal. Entonces, ahí juegan con eso, ¿no? Y luego, con lo que comentaba Lorena, que era por donde yo quería tirar, ¿no? De las responsabilidades que pueden tener. Yo más que del Prestige, con este caso me he acordado mucho del caso del Chevron en Ecuador, ¿no? Chevron hace uno de los mayores vertidos de petróleo contaminante en una zona del Ecuador donde se estaba extrayendo. Los niveles de gente que muere de cáncer en esa área se multiplican por 10 en unos años. Entonces hacen una denuncia hacia la corte del Ecuador, tal, no sé qué, lo ganan. Y cuando lo ganan y le meten una multa de no sé cuántos miles de millones de dólares, resulta que Chevron Ecuador había sido vaciada, ¿no? O sea, la estructura de sociedades anónimas entrelazadas entre ellas que llevan las grandísimas empresas les ayuda incluso hasta a limpiarse. Ahora mismo el culpable de esto es Chevron, es Repsol Perú, pero no es Repsol España, es Repsol Perú. O sea que si cae una sanción gigantesca, Repsol podría vaciar Repsol Perú mientras es el juicio, igual que hizo Chevron, y dejar que quiebre Chevron, o sea, Repsol Perú con este tipo de multas. O sea, la estructura de la mercadotecnia internacional, los tratados de libre comercio, los juzgados privados y SDS y todo eso, es una estructura que está hecha durante décadas para que en este tipo de casos las empresas se puedan limpiar. Yo veo claramente, ya no por económico, por tal, yo veo una responsabilidad del gobierno español, ¿no? O sea, igual que nos gastamos
una de las principales, esto no lo digo yo, lo dice el ejército, la principal labor ahora mismo del ejército español es cuidar los intereses de las empresas españolas en el extranjero. O sea, por ejemplo, tenemos fragatas que están protegiendo que Pescanova pueda pescar en las costas de África sin que los piratas africanos, que son gente que se ha muerto de hambre porque Pescanova arrasa sus playas, sus costas del pescado, les ataquen, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo esas fragatas deberían estar yendo hacia Perú a ayudar al gobierno peruano a limpiar. O sea, deberíamos tener ahora soldados ayudando a ese pobre gobierno que se está viendo con un marronazo increíble, ¿no? O sea, yo creo que hay una responsabilidad directa de este gobierno, de este país, y que tiene que esa responsabilidad al final acabar recayendo sobre personas. Bueno, mira, nos mandaba por susurro, por Discord, Cubano Cúbico, el chat. Yo también lo publiqué ayer, el día 25, es decir, antes de ayer. Hubo un segundo derrame, que esta vez sí fue denunciado por el gobierno de manera rápida. Evidentemente no fue tan grande, pero sí que fue reportado. Dice Repsol que no, que eso era controlado y tal. Pero bueno, voy a poner un poco del vídeo de un medio peruano con todo esto que sigue. Es decir, no sé hasta dónde llegará, pero voy a aprovechar que no lo pasáis y así os animo a la gente que también os suméis a la comunidad de Discord, que está en Twitch, y podéis mandarnos noticias falsas, bueno, cuestiones que queráis que queréis que analicemos en el programa, también podéis usarlo. Lo voy a poner un momentito, yo no lo he visto, me imagino de qué hablará, pero bueno, como lo ha mandado Cubano Cúbico, que es buena fuente, lo ponemos un ratito y a ver si hay alguna novedad, porque esto es de ayer, el vídeo este. No, de hecho de hoy, del 27 de enero. A ver si hay alguna novedad, lo pongo y no sé si lo podréis escuchar, pero yo os digo de qué es lo que cuenta. Derrame de petróleo en Perú. El gobierno informó el miércoles de una segunda fuga de crudo registrada en sus costas mientras la petrolera española Repsol investigaba las causas del gran derrame del 15 de enero. El nuevo vertedero de petróleo se habría producido el martes mientras realizaban labores en un ducto submarino, según informó el Ministerio del Ambiente, sin precisar la cantidad de crudo que cayó al mar. Repsol había negado el martes por la noche este segundo derrame, pero la Marina de Guerra de Perú constató una mancha en las inmediaciones del ducto de la refinería y señaló que la empresa respondió que el petróleo se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previo a la inspección y reparación del ducto. Esta segunda fuga ocurre en momentos en que cientos de brigadistas trabajan a contrarreloj en las playas de Perú para limpiar los 6.000 barriles de petróleo derramado hace 11 días, cuando un buque descargaba crudo en la refinería La Pampilla. Repsol atribuyó ese primer accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Tengo miedo de poder enfermar, tengo miedo de poderme caer o absorber un poco de petróleo, uno no sabe, por más EPPs que tenga, ¿no? Pero trabajamos con cuidado. El crudo derramado el 15 de enero se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de aves y peces y afectando a una veintena de playas. También dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales. A mi criterio es una frustración porque es un derrame que es contaminar toda la playa y así afecta a varias personas como que vienen a pasar el verano y a los señores pescadores que trabajan día a día y ganan con el sudor. Bueno, más allá, no dan mucha más información, pero bueno, igualmente vamos a cerrar el tema, a ver cómo evoluciona esto. Está claro que la empresa se lava las manos. Yo creo que una cosa que hablaba con Marcos Cifuentes, pues lo invitamos, un periodista que ha hablado mucho de este tema y que nos contaba que se juntaba tanto que en el gobierno el personal que dirigía el ministerio responsable no era muy técnico y sobre todo que en la oposición Repsol había financiado la campaña de Keiko y tenía varios miembros de su candidatura dentro de Repsol, entonces no dijeron nada y luego pues Repsol también se lava las manos, así que es se ha juntado como un montón de situaciones, pero que claramente quien tiene que responder es Repsol, sea negligente o no negligente, tiene una responsabilidad civil clarísima. Entonces en el vídeo están comentando no solamente el desastre, han dicho 20 playas y cientos de puestos de trabajo de pescadores, más la insalubridad de la población, porque aparte es muy cercano a Lima, la capital, que está al lado de la costa donde ha sido la desgracia, así que la gran parte de la población es como le afecta
directamente, pero voy a hacer enlace con un tema. Habías hablado del greenwashing, y es que precisamente, darme un segundo porque tenía por aquí, ayer lancé un tuit que se hizo viral, que era con varias... Es decir, hubo un error, otra vez más en La Sexta, en la cual no aparecía Unidas Podemos, y luego lo corrigieron, ¿no? Que había sido un error. Pero claro, el asunto es que el error, es decir, hice una cosa rápida, que fue googlear un poco, y encontré, creo que fueron 6 manipulaciones en A3 Media, solo en A3 Media, de equivocaciones siempre con Unidas Podemos. Y gente que me ha ido mandando cosas. Una de las cosas que me han mandado de A Tu Bola, que es un podcast que analizan cosas de este tipo, me mandó un vídeo y dice, bueno, esto lo hemos analizado. Y precisamente en el vídeo, como me parece maravilloso, una acción de greenwashing de Endesa. Voy a poner el vídeo y luego os voy a contar, seguramente sepáis de qué hablo, pero lo voy a poner para todo el mundo, y así hacemos como... enlazamos un tema con el otro, y ya que habéis hablado la palabra en greenwashing y la manipulación de los medios, y rendir todos nuestros honores a medios como El Salto y La Marea, que no reciben publicidad. Bueno, vamos a ver qué medios sí reciben publicidad y qué cosas hacen en los medios de comunicación. Pongo el vídeo, os cuento de qué va, y luego ya hablamos del tema de la manipulación de los medios. Mira, de La Sexta, esto era una encuesta del CIS, julio 2019, pues de intención de voto. Entonces está PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, que está muy bien, hasta que dices, pero si tiene más porcentaje Podemos, ¿por qué le han colado por debajo de Ciudadanos? ¿No? O sea, esto no está ordenado así, pero lo ponen atrás. Y esto es bastante común, fijaos en esto. Cuando estaban intentando negociar el PSOE a ver si conseguía, íbamos a nuevas elecciones y tal, dice, ¿qué tipo de gobierno prefiere? PSOE más Ciudadanos, no sé cuántos. PSOE más Unidas Podemos, si tiene más apoyo. Pero bueno, lo ponemos abajo, no vaya a ser que parezca que lo queremos es PSOE más Ciudadanos. La Sexta, su televisión de izquierda. Si os acordáis... Bueno, lo paro aquí. Es decir, lo que está hablando es es decir, concretamente lo que me llamó la atención, que era el séptimo caso que puse de A3 Media, es que cuando eran las negociaciones entre Ciudadanos y PSOE para conformar gobierno, sacaron una encuesta en la cual es decir, la mayoría querían un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero en la gráfica ponían primero Ciudadanos con el 33 y luego el 37, ¿no? Entonces, bueno, pero esta segunda parte del vídeo es la que quiero que hagamos de enlace, y luego ya vamos a las gráficas, que, bueno, lo pongo y os pregunto con el tema. En diciembre de 2019, antes de que llegara todo el virus, el confinamiento y tal, se celebró en Madrid esta conferencia del cambio climático que iba a ser en Chile, no sé si os acordáis. Sí. Y entonces Endesa se apresuró a ponerle nombre, a patrocinar esta gran cumbre climática. Endesa lidera, Endesa presenta, Endesa lidera el cambio, en todas las portadas de los periódicos. Yo además lo recuerdo, que compró pues esa portada, que en el fondo era un anuncio y tal. Cuando la realidad que tenemos es esta: las 10 empresas que más contribuyen al calentamiento global en España. Y entonces Endesa arrasa, fijaos, en mala praxis en este sentido, y cómo al haber una conferencia de cambio climático enseguida se pone ahí a poner el nombre. Pero además, por cierto, este gráfico está muy bien. Eso que has puesto... Está bien. A ver, pon las portadas de periódicos. Si tú pones una publicidad pagada, tiene que aparecer como publicidad. Aquí y esto pone, engaña completamente. Aquí pone, y el otro no sé si ponía o no, pero desde luego este día recuerdo de los periódicos que era una barbaridad, sí. Pues no lo sé. Claro, pero o sea, tiene que ser... Bueno, lo paro aquí, os digo por si no, porque esto no estaba previsto ni os lo he pasado como información, pero como ha salido, digo, joder, justo he publicado esto un rato antes de empezar. El vídeo analiza cuando se hizo la cumbre mundial, antes del tema del COVID, la cumbre mundial de la protección del clima y todo esto que se hace todos los años, fue portada en todos los diarios, menos en algunos como La Marea, El Salto y algunos pocos más, en el cual decía que Endesa lideraba la lucha contra el cambio climático, la ecología, los másters del universo, y de hecho era en la publicidad, el greenwashing era la más presente, ¿no?, de Endesa. Luego ponen la gráfica de cuáles son las empresas que más contaminan y que más emisiones de CO2, y Endesa sale gigantesco por encima de los demás. No sé si es proporcional
el nivel de contaminación de ciertas empresas a la publicidad que hacen en medios para que le hacen greenwashing, lo blanqueen y que pues al final los verdugos parezcan víctimas o héroes, ¿no? Quien quiera empieza, porque yo creo que los dos tenéis opinión sobre esto. Dale, Lorena, que ya habla mucho. No, bueno, es que para mí es lo mismo que estábamos comentando antes, ¿no? Al final también aquí hay el poder de la publicidad, ¿no? Y el de intentar engañar a la población, además en temas pues tan candentes y lo que decía antes, ¿no? De tanto calado como el tema medioambiental, que siempre ha estado en la agenda, pero en algunos momentos minoritaria, ¿no? Y está claro que cuando empieza a ser un tema que afecta, ¿no? Yo creo que a partir también de los Fridays for Future y todo el movimiento que hizo, ¿no? La comunidad estudiantil, especialmente universitaria y no universitaria, respecto al poner el tema del medio ambiente, la crisis climática en la agenda, ¿no? De golpe, pues hubo gente con ciertos privilegios, como podía ser las eléctricas, que dijeron, ojo, ¿no? Que aquí nos están señalando, pues como bien decías ahora, ¿no? Porque somos los grandes contaminantes. Bueno, pues vamos a darle un poco de vuelta a esto, ¿no? Y entonces vamos a hacernos pues muy green friendly y aquí estamos, pues bueno, tenemos algo que puede ser, ¿no? Que son energías renovables, pues lo vamos a poner aquí delante de todo y sin tener en cuenta todo lo demás, pero porque al final es un lavado de imagen, o sea, ellos saben que contaminan, saben que la opinión es importante, la opinión pública, porque bueno, si no, pues al final acaban saliendo nuevas maneras de hacer energía y la gente se va uniendo a eso, es cuando ve que no se responde a las necesidades de la ciudadanía, entonces lo que necesitan son los grandes medios, las grandes corporaciones para salir en primera página, ¿no? Y decir, oye, que nosotros somos de los buenos, ¿no? O sea, que nosotros somos de los que estamos aquí a tope con la lucha contra el cambio climático, pero claro, como un gran titular y dando un poquito de migajas, que es lo que al final es el que ocupa el espacio en la opinión pública y no todo la contaminación y todo lo que están haciendo de siempre y la destrucción de nuestro espacio también, ¿no? Y yo creo que esto también viene, como por ejemplo las nucleares, que ahora de golpe resultan que van a estar también como energía verde, ¿no? Se pretende desde Europa, o sea que aquí hay todo un tema energético con los privilegios que siempre han tenido que pueden verse ciertamente amenazados, entonces se hacen pues estos lavados de imagen que se da en el tema medioambiental, pero también, por ejemplo, en el mundo del feminismo o el LGTBI, ¿no? O sea, al final son temas que cuando aparecen en la agenda y tienen un poder muy importante en un momento concreto que hace un cambio en la opinión pública, pues ya los que hasta ahora estaban un poco mirando hacia otro lado se tienen que sumar a esta ola, ¿no? Y ojalá fuera a sumarse desde la realidad y no solo desde el lavado de imagen. Yago, antes de que des tu opinión, es que es súper interesante. Bueno, tenemos una comunidad que no nos la merecemos. Cubano Cúbico, aparte de mandarnos el vídeo, ha arreglado una suscripción al Cornoque y ya es la tercera que hace. Muchísimas gracias, Cubano Cúbico. Y hay muchos temas, digo, por no quedarlos fuera de juego antes de que cambiemos de tema. Han comentado varias cosas. Primero, comentan que efectivamente el Repsol... bueno, primero recuerdan que el CEO de Repsol es John Imaz del PNV. El segundo tema, es decir, lo de las puertas giratorias, que bueno, es como nos lleva persiguiendo un montón de años. Luego confirman que es familiar, lo que habíamos hablado de que es familiar de Aznar y todo esto. Bueno, lo confirman por ahí. Y luego... luego también estaban comentando están comentando que que hacen bastante publicidad, aparece mucha publicidad de greenwashing de empresas energéticas, etcétera, pero con marcado tendencia ecologista, o que son los líderes de limpiar el mundo cuando son los que lo contaminan. De todas maneras, recuerdo que cuando suscribís al canal, una de las cosas que tiene que no tenéis que ver ningún tipo de publicidad, así que bueno, también aprovecho para hacer la publi. Así que bueno, Yago, que si vosotros... Aparte como parte interesada, ¿no? de los medios en los que tú trabajas, yo creo que también hay que reivindicar de aquellos medios que tienen la ética de no hacerle el juego, al menos de engañar, porque yo creo que la palabra es engañar. Si estas empresas contaminan, son las que más contaminan y para nada son las líderes de luchar contra la contaminación y líderes de la ecología. Entonces, bueno, me parece poco ético lavarles la cara a empresas como lo que hemos visto que está haciendo Repsol, vamos. Claro, nosotros en El Salto
O sea, está en nuestros estatutos y es nuestra ética de publicidad. No admitimos empresas contaminantes, ¿no? No admitimos empresas que cosifiquen a la mujer, que tengan problemas laborales graves como ERES o cosas así, que evadan impuestos. O sea, tenemos un código ético bastante duro. Igual La Marea, ¿no? Hay una frase que dice Magda, la directora de La Marea, que a mí me gusta mucho, que dice: nuestros principios serán nuestros finales, ¿no? O sea, tenemos tantos principios que igual acaban siendo nuestros finales. Morir con las botas puestas. Sí. Exacto, pero nosotros no tenemos ni la tentación de vendernos a ese tipo de gente, ¿no? Yo sí que he visto el vídeo porque estoy aquí con la doble pantalla, lo veo con un poco de retraso. Enseñaban a estos chicos la imagen de todos los periódicos de papel, ¿no? Ahí es otro muy parecido al tema de la televisión. Claro. El Salto hace una revista mensual. Nosotros no tenemos el alcance y el dinero para hacer un periódico diario. Esa gente sí. Y entonces esa gente llena los kioscos con esa portada falsa. Kioscos y los bares, porque una de las cosas los bares y las peluquerías y todo, ¿sabes? O sea, eso llega a todos esos tipos de sitios. Y eso es una herramienta que en los medios digitales pequeños no tenemos. Y ya solo por un apunte, por acabar en esto también, el tema del greenwashing también por parte de las instituciones europeas, ¿no? Esto que llaman ahora la transformación ecológica, los fondos europeos que van para verde, gran parte de ese dinero va a ir para que estas empresas contaminantes dejen de contaminar. Pero claro, al final es como la pescadilla, o sea, la gente que ha estado contaminando toda la vida, ahora le vamos a pagar su transformación para que se haga una descarbonización, ¿no? O sea, hay muchas empresas petroleras, creo que Repsol era una de ellas, esto me la juego, no lo digo seguro, que ya han dicho que no van a seguir buscando nuevos yacimientos de petróleo, porque los que quedan están bajo tierra o son de voluminoso de que no es petróleo de calidad, y al final extraerlo les sale más caro de lo que lo van a poder vender. Entonces, estas grandes multinacionales necesitan hacer una transformación hacia energías renovables, o sea, necesitan una transformación de negocio, no es que sean ecologistas, es que necesitan seguir ganando dinero. Y los fondos europeos y esta descarbonización va a ayudarles para ello, va a ser apuntalar su sistema, que es otro tema, para otro día. ¿No? Sí. De todas maneras, como el tema, esto ha sido un poco, lo he metido yo aquí porque he visto la oportunidad, pero todo esto venía, y os pongo la imagen que ese tema, si lo he dicho, lo he comentado. Bueno, a ver, yo no pensaba que se iba a viralizar tanto. Igualmente mucha gente lo publicó. Bueno, ya lleva 3.000 retweets. El tema de que ayer, durante la sexta, creo que fue en Al Rojo Vivo, si no me equivoco, pusieron la estimación de escaños del CIS, en la cual aparece PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Soria Ya. Y no está Unidas Podemos, que precisamente es la formación que más ha subido en intención de voto, o que ha tenido una mayor subida. No sé si el tema de la ganadería al final le ha salido mal, y Unidas Podemos, que ha tenido como una posición bastante uniforme, le ha podido ayudar. Igualmente son conjeturas. Luego rectificó la sexta y decía que fue un error, pero claro, en la imagen yo, por ejemplo, ponía pero buscando en 2 minutos 4 imágenes de A3 Media, donde siempre quien desaparece es decir, hay dos tipos: una en la que ponen los partidos políticos y no está Unidas Podemos, y la otra es cuando hacen ranking, por ejemplo, de valoraciones de liderazgo. Por ejemplo, pues Casado tiene 3,1, Pablo Iglesias 3,3, pero ponen primero a Casado como si estuviera mejor valorado. O, por ejemplo, otra, un 4,03, Pablo Casado lo ponen primero. O esta de los porcentajes, si Ciudadanos tiene un 11,5, Unidas Podemos un 12,2, pero ponen primero a Ciudadanos. O esta ya, que me parece la monda, que es la que os comentaba al principio, y ya van 7 errores en la misma dirección. ¿Qué tipo de gobierno prefiere? Todo esto eran las negociaciones. PSOE más Ciudadanos 33, pero la ponen arriba. PSOE más Unidas Podemos más partidos nacionalistas, que al final el gobierno que se dio en la segunda elección es 37,9. De tal manera que parece que la primera opción es esta. Entonces, mi pregunta, evidentemente hay errores, pero bueno, y no sé si tú eres de matemáticas, Yago, controlas la estadística. Es decir, 7 veces dentro de 5 principales partidos, equivocarte 7 veces, no sé, eso... Es decir, no sé cuál es el algoritmo y la ecuación, pero sería, puse en el tweet que es como si te tocara la lotería, ¿no? Es decir, puede haber errores, pero no sé qué opináis al respecto, bueno, ¿cómo lo ves? También, sobre todo tú, Yago, que trabajas en medio, en la presión de publicar cosas y tal, ¿cómo ves esta situación?
Yo creo que hay errores que si van a molestar a cierta gente tienen muchos más ojos encima para que no se cometa el error, y hay otros que, bueno, no pasa nada si hay ese error, ¿no? Entonces es normal que se acumulen más de un lado que del otro, yo creo. Bueno, ¿y tú, Lorena, qué opinas? Bueno, qué mala suerte, ¿no? O sea, está claro que es una cosa del azar, no es querida, ¿no? Bueno, es que es la manipulación que se puede tachar después de error, ¿no? Porque no es ahí traer una información manipulada, ¿no? O sea, errónea. Si el dato es un 3,7 no te van a decir es un 2,5, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cómo lo posicionas y cómo la gente lo percibe, esto está claro que quien está detrás sabe, ¿no? Que si lo pones arriba, pues la gente va a pensar que es una opción mayoritaria fuera de lo que ponga el numerito, ¿no? Entonces, está claro que hay cierta intención. Y estamos un poco en lo mismo de antes, ¿no? Quién paga, también quién manda y qué intereses hay detrás, en este caso, pues de corporaciones de medios de comunicación, y pueden haber en muchos otros. Y esto hago una pequeña publicidad también de La Futura, que ayer tuvimos a Pere Rusiñol, ¿no? de Mongolia también, donde estuvimos hablando durante media hora también, entre otros temas, sobre qué pasa con la manipulación de los medios y al final... Bueno, la manipulación de los medios es la manipulación de la opinión pública y que responde a unos intereses que no acostumbran a ser los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país, por ejemplo. Claro. Bueno, como ya le hemos repartido a la mayoría de la prensa, menos a algunos diarios como El Salto, La Marea, bueno, etcétera, y le hemos dado a Tres Media. Bueno, por darle también a Mediaset un poquito, voy a poner y vamos a hablar de tele y de la basura que nos ofrece, porque aquí yo sí no ni siquiera lo del error lo veo como más suave, más leve, incluso puede ser un error con mucha mala suerte, ¿no? Que se equivoquen 7 veces en la misma dirección. Pero lo que sí que creo que es intolerable, os voy a poner, no sé si lo habéis escuchado y no sé si la gente del chat, la mayoría lo habrá escuchado, pues se hizo bastante viral, una intervención de Celia Villalobos aludiendo a la familia de Pablo Iglesias, al aspecto, es decir, que no sé en qué término entenderlo. No sé si lo habéis visto, luego si... ¿Lo habéis visto antes de preguntaros? Vale. Bueno, lo pongo para quien no lo haya visto y luego os pregunto y también voy a dar mi opinión en este caso, porque no en este caso yo no me voy a callar. Está mucho más guapo, hijo. Está mucho más guapo desde que está en tu casita. Según Pablo, mírame de frente. Pablo. Está mucho más guapo, hijo. Está mucho más guapo desde que está en tu casita. Segundo, ¿y los niños cómo están los niños, hijo? Oh, no, ¿están bien los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelo, porque tu mujer te hace muy poquito caso. Te quiero. Ay, Dios mío, oye, por cierto, los dientes te los has arreglado, ¿no? Porque está guapísimo. Pablo. Bueno, el vídeo más allá de primero, es decir, yo hago varias lecturas. Primero, yo creo que este tipo de cosas, bueno, es telebasura. Más cuando, más allá del perfil político y tal, pero es que precisamente se mete en los asuntos donde se han creado noticias falsas, donde ha habido un acoso durante meses con los hijos, en su casa, etcétera. Entonces me parece como totalmente fuera de lugar, más allá de la otra cuestión por ejemplo, este programa, que todos los políticos que van invitados, pues no sé si hay 5 o 6 de Ciudadanos, Esperanza Aguirre, Cifuentes, la señora esta del PP, que es un poco como los rastrojos de la política a efectos ya de lo degradado que está la política, como los personajes conocidos, porque esta señora creo que fue presidenta del Congreso y tuvo esto de jugando al Candy Crush y tal, pero es que precisamente no solamente porque trata como de mezclar información, es decir, no es ni entretenimiento, es decir, hablan de entretenimiento e información, pero al final meten la cuña política y por ejemplo, Risto Mejide fue de las personas que le llamó calaña a Ada Colau con el tema de una noticia totalmente inventada por una asociación que no existe y que se ve que detrás tiene una relación con Agbar, que es quien controla la gestión del agua en Barcelona, y que otra vez los intereses económicos que mueven los hilos están por delante. Entonces no sé qué opináis de este tipo de programas que van como el tema de supuestamente entretenimiento, pero que meten no solamente contenido político,
sino en el peor de los grados del contenido político, que es mezclar lo burdo, la manipulación, el insulto, la fake news, etcétera. No sé qué, si quieres, Yago, empieza tú ahora. Bueno, pues yo me he acordado justamente cuando decías esto de un par de tweets que puso otro magnífico periodista y colaborador del Salto y de la Marea, precisamente Nacho Pato, que ponía un par de tweets que decías efectivamente esto: la de mierda que nos tragamos escondida tras la máscara del entretenimiento, ¿no? De llegar a tu casa y querer simplemente pegarte unas risas porque estás cansado de tu trabajo, no te apetece de tal, y acabas viendo estas cosas. Joder, lo de llamar calaña a Ada Colau no lo he visto, pero hostia, que es un caso abierto, que se ha reabierto, que ya lo habían cerrado. O sea, es una barbaridad que un tipo con el alcance que tiene Risto Mejide haga ese tipo de afirmaciones. Claro, y aparte, perdona que te interrumpa, y luego, claro, para remate, como para confirmación de toda la mierda que he hecho contra Ada Colau, pero tenemos a Sor Karán, que es la monja esta, que es como, no sé si independentista, que claramente tiene a Ada Colau entre ceja y ceja, y bueno, digamos que ya es decir, que era todo preparado para que luego rematase que es una vergüenza, porque no ha aprendido, porque presume de unas cosas, etcétera. Bueno, como que está todo articulado, y no es entretenimiento, sino es la peor de la propaganda, usando odio, usando mentiras, bueno, en fin, por darte el apunte. Perdona, Yago. Nada, bueno, y eso, y es que justamente yo no suelo ver mucho este programa, pero justo ayer, antes de que pasara esto, estuve viendo un ratito, tuitearon algo, una noticia que era interesante, no me acuerdo ahora cuál era. El caso es que yo le doy y de repente veo a Celia Villalobos entre humoristas, ¿no? Y claramente vi cómo le estaban tirando la caña todo el rato. Ella misma decía, no os ríais más de mí, no os ríais más de mí. O sea, claramente los humoristas le estaban tirando la caña para que la tipa tirara y soltara. Claro, luego por la tarde, cuando vi precisamente a Pablo Iglesias o a tuitear el vídeo, dije, ostras, es que, madre mía, es que unir política, gente como Celia Villalobos, ¿sabes? Es que es vaya tela, vaya clase política que tiene esta señora, con un tema de humor, con un presentador tan tajante en algunos temas, aunque se cachondee de otros, ¿no? Es un cóctel que es bastante peligroso, la verdad, para cara a la opinión pública. Sí, yo creo también, esto el otro día también lo hablábamos con Ibai Arbí de La Futura, ¿no? O sea, que al final este tema de banalizar, ¿no? Y hacer coña y bromas, o sea, que la comunicación política e ideológica se mezcle con este tono de sarcasmo, de humor, de proximidad, ¿no? Pues, por ejemplo, El Hormiguero, ¿no? Que es un programa así como muy dinámico y muy guay, pero después estás dando pie a opiniones y discursos muy ya no hablo de Celia Villalobos, igual me refiero también a discursos más próximos a Vox, ¿no? Donde son muy peligrosos y que entran bastante bien con este juego del humor y del entretenimiento, ¿no? Y aquí al final con Ibai estábamos hablando en caso de Grecia también con Alba Dorada y cómo si se podría aprender algo para aquí, ¿no? Y al final es que no demos pie a banalizar y hacer que la opinión pública los vea como algo simpáticos, graciosos, porque al final eso también es al final lo que nos entra, ¿no? Nos entra la emoción, y si una persona cuando la estoy yo escuchando a mí al final me hace reír, pues lo que me dice igual lo vivo de una manera diferente y con menos espíritu crítico que cuando se da en un entorno más serio, ¿no? Y aquí los medios de comunicación también tienen esta responsabilidad, y bueno, ya lo decía Villalobos, me parece de un nivel de estar en tu casa en el sofá comentando con unas pipas con tus amigas, porque es totalmente fuera de lugar aludir al físico de nadie y mucho menos a su vida personal con hijos. Con un claro, con algo muy delicado. Yo a dónde voy, imaginaros este espacio, ¿no? Que es bastante crítico con ciertos sectores, pero estamos defendiendo primero ideas políticas, propuestas, etcétera, pero imaginaros que aquí, que es un Twitch de mierda, no es una tele que debería tener más responsabilidad. Imaginaros que aquí, con toda esta gente que hemos criticado acciones, por ejemplo el tema de Repsol, y este tipo, habéis visto lo gordo que está y los hijos que son unos desgraciados, es decir, tú puedes opinar sobre críticas, sobre posición, ponerte de acuerdo, pero cuando mezclas noticias falsas, mezclas mensajes de odio, el aspecto físico, la familia, con ese mensaje, ¿sabes? Como que va con retintín. Es decir, no, es que ni siquiera me parecería criticable en un canal de Twitch como este, porque no es la manera de analizar la actualidad, sobre todo cuando te están viendo millones de personas. Entonces, por lo tanto,
vaya, tampoco, es decir, podía ser un debate súper largo, pero que no quería pasarlo ya que hemos hablado de medios y que A3 Media le hemos metido caña. Bueno, Mediaset tampoco, también tiene su responsabilidad. Bueno, gracias a Tanquillo, que se acaba de sumarse una suscripción, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar porque quedan 2 temas económicos y para más o menos llegar a tiempo. Hay una cosa que ya lo hablamos la semana pasada, pero que viendo un poco la letra pequeña, y te voy a preguntar, Yago, por ello, me llamó la atención este titular, porque estos sí son de las cosas importantes. Igual como hablamos de las cosas positivas que son importantes, lo del récord histórico del paro, etcétera, aquí hay una noticia que a mí ya el titular me llama la atención, que es: el gobierno da el primer paso para controlar las áreas a cambio de 1 euro. Bueno, más allá del titular llamativo, igual huele mal, ¿no? Primero, si el Sareb es como el banco malo, yo hago mi análisis, tú sí que lo haces un poco más profundo, es como el banco malo que al final tiene como un gran capital inmobiliario, supuestamente, que es, digamos, los activos o pasivos, depende del caso de la banca, que al final te lo quedas tú, pero al final no se le da una salida de servicio público. Si tú te quedas con la parte negativa, pero incluso, y es la letra chica que yo te quería preguntar, Yago, si hay beneficios, es decir, los beneficios quedan en la parte privada, pero los gastos quedan en la parte pública. Entonces, como esto me parece desde el principio una toma de repelo, y recordemos que los políticos del PP en su momento decían: esto no va a costar nada, es decir, esto no nos va a costar nada, y nos va a costar, si quieres dinos tú la cifra, pero en torno a 30.000 millones, y sobre todo, ya que nos hacemos cargo de esa masa inmobiliaria, que ni siquiera podemos aumentar el parque inmobiliario para servicio de vivienda digna, de el acercamiento a la gente que tiene dificultades, en fin. Yo es que también me cabreo mucho, pero no sé si con desconocimiento y no me quería pasar de la raya, así que por eso también quería recordar, aunque lo hablamos la semana pasada, pero aprovechando que estás aquí, que nos hagas la lectura de la letra chica que no se habla en los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de esto del Sareb? ¿Cuál es el análisis en los términos que yo más o menos he introducido y qué resaltarías de ello? Pues la letra pequeña, que es las 10 páginas del BOE que se publicaron el miércoles o el jueves de la semana pasada. También en El Salto yo hice un pequeño resumen. Tiene un par de cositas buenas, ahora las digo, pero sobre todo vamos a lo malo, ¿no? A esto que acabas de comentar. Para un resumen rápido, el Estado tenía un 45% y bancos privados tenían un 55%. Esta era una triquiñuela que se inventa de guindos para que no se contabiliza una empresa pública. Porque una empresa pública es cuando tiene un 51, un 50%, ¿no? Entonces dicen: esto no es público. Cogen, la parte privada pone 4.000 millones, el Estado pone 3.000 o 4.000 más, 8.000, que se lo gastan en 2 días, y como no llega, se pide un préstamo, se emiten bonos por 50.000 millones. Pero en vez de poner como avalista 55 lo privado, 45 lo privado, solo lo avala el gobierno, solo lo avala el Estado. Entonces, pasan unos años, ya pagamos 15.000, o sea, no solo 35, ya hemos pagado 15.000, quedan 35, llega el Eurostat, llega a Bruselas y dice: a ver, caballeros, esto es deuda pública, porque lo está avalando solo lo público, o sea, la tenéis que comer. Entonces nos comemos 35.000 millones que pasan al paro. Subimos del 117% al 100... Estoy escuchando un montón de ruido por ahí, no sé si es... Ahí. Aquí no. ¿No? Perdón. Ahora. Se nos está colando, no estáis escuchando. Ah, vale, sí, vale, no, porque está llegando mi hijo del colegio. Ah, vale, yo digo, se nos está colando. Es que estoy con los auriculares. Somos niños. Sí, acaba de llegar mi hijo del colegio. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con esta letra pequeña? Aparte de que ya nos comemos, lo que dice el BOE es que ahora vamos a comprarle esos 55.000, ese 55% a la banca privada. Entonces la banca privada dice: bueno, mira, me lo compras por 1 euro, os hago un favor, ¿vale? Pero, aquí está la letra pequeña, nos quedamos los créditos fiscales. ¿Qué significan los créditos fiscales? Que cuando una empresa pierde dinero un año, al año siguiente, si gana, digamos que las pérdidas de un año se las puede restar a los beneficios del otro. Cifras fáciles. Yo pierdo 100 este año y el impuesto de sociedades es 25, ¿vale? Pues me anoto un menos 25 de impuesto de sociedades. El año que viene gano 300, entonces yo tendría que pagar el 25%, 75, ¿vale? Pues no, pago 50 porque me anoto los 25 anteriores. Entonces, ¿qué ha hecho la banca y qué le va a conceder el gobierno según lo que dice el BOE, o no? Lo que parece es: te lo compro por 1 euro, pero esos créditos fiscales te los quedas. Entonces, los años que viene, el Sareb ha perdido unos 9.000 millones en estos 9 años.
Esos 9.000 millones, además, Europa nos dice, te los apuntas como déficit. O sea, también incrementamos déficit. Y el año que viene, los bancos que se salen de rositas van a pagar menos impuesto de sociedades porque se van a anotar en cuenta las pérdidas anteriores. Negociado para la banca privada, como siempre. Sí, sí. Bueno, y decir, así a bote pronto, ya de momento me he quedado que no son 35, sino son 50.000 millones. Eran 50 y hemos pagado. Ya hemos pagado 15 y nos faltan 35, ¿no? Exacto. El par de cositas buenas, si queréis que lo Venga, digamos dale, también. Una, algo. van a limitar los salarios de la directiva, porque antes iban sobre empresa privada. El Jojoren, no me acuerdo cómo se apellidaba, el anterior que había, cobraba $500.000 al año. O sea, el director del Banco Malo cobraba 6, 7 veces más que el presidente del gobierno. Ahora se va a hacer una limitación según las empresas públicas. O sea, a esa gente se le va a bajar bastante el salario. Y la otra, que es la que tendremos que ver y vigilar con mucho, es que abre la puerta a colaboraciones con otras administraciones públicas para ceder los suelos, para ceder las viviendas para públicas. Es verdad que en los 3-4 últimos años el Sareb había firmado algunos acuerdos, creo que el Ayuntamiento de Barcelona tenía algunos, si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de Valencia, Pamplona, hay como ciertas rollo el Sareb les daba 50 viviendas para alquiler social, por ejemplo, ¿no? A un municipio. Ahora el BOE abre la puerta que haya un tal, no sé cuánto. A mí me hubiera gustado más que abrir la puerta a las colaboraciones, el BOE hubiera dicho a partir de ahora todas las viviendas van a ser para formar parte del parque público para hacer una política de vivienda. Es lo que a mí me Claro, gusta. antes que diga algo Lorena, cubano cúbico, como casi siempre tiene razón, dice, ¿por qué no hay una banca pública en España? Es que al final nos toman, con las medias tintas, nos toman el pelo, ¿no? Y al final es como, para el Estado lo malo, para lo privado las ganancias, y este es como el resumen del empresariado en España de los últimos, bueno, a lo mejor 100 años. Lorena, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, mira, con esto, y creo que tú también lo estabas comentando al principio, ¿no? Tenemos una de las claves del capitalismo, ¿no? Que es la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, ¿no? Aquí, lo que yo creo que, bueno, Yago ha hecho una exposición muy bien hecha y además para la gente que no sabemos mucho, muy clarificadora. O sea, creo que es el error, ¿no? Bueno, el error, seguro que no fue un error, o sea, la contrapartida pero el aval es únicamente del Estado, ya estaba mostrando esta premisa anterior, es, en caso que esto se vaya a pique, aquí los ciudadanos y ciudadanas estaremos para rescataros, cosa que me parece un error de base, ¿no? Bueno, un error, ya digo que seguro que no es casual, ¿no? Sino una práctica desde el inicio muy peligrosa y que, bueno, y que ahora vamos a recoger, ¿no? Porque al final aquí si alguien cumple, pues al final es el Estado. En cambio la banca, pues antes decíais, ¿no? En el chat también alguien decía, la banca siempre gana. Pues aquí es un ejemplo más de que la banca siempre gana y bueno, espero y confío, y yo también te quería preguntar por esto, Yago, y ahora ya lo has dicho, ¿no? Que se decía que habría parte de estos inmuebles que podrían ir al parque público de vivienda, ¿no? Oye, bien, pero estamos un poco como con lo de greenwashing, ¿no? No sé si eso también es una vivienda washing, que al final es ir viendo, celebrar las migajillas que nos quedan, ¿no? Y es una lástima porque sí que es verdad que se tendría que exigir que ya que somos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país los que vamos a rescatar a este banco que desde un inicio ya sabíamos que no iba a funcionar, pues que el beneficio también sea total para los ciudadanos y ciudadanas y que pase, evidentemente, con la gran crisis que tenemos en la vivienda en este país y el acceso a la misma, pues debería ser algo de mucho más valentía. Bueno, no sé si es valentía, pero de sentido común. Total, bueno, pues yo creo que el resumen es que nos toman por gilipollas y es que ya con esta, es que esta es como muy parecida. La voracidad de la Iglesia y la letra pequeña del pacto sobre inmatriculaciones, que al final es que, después de haber analizado esto, es que me parece como que es lo mismo, ¿sabes? Es como, al final hay un acuerdo entre una entidad privada, se puede llamar así, no sé si a la Iglesia entidad privada, que tiene pingües beneficios, entre otras, por ciertos acuerdos históricos, etcétera, que concretamente las inmatriculaciones, y no soy muy experto en el tema, pero básicamente es que ha habido un periodo largo por ciertos acuerdos del gobierno donde la Iglesia podía hacer de fedataria propia, de decir eso que está ahí es mío, siempre que no estuviera en el registro, ¿no? Entonces hay un montón de, no solamente iglesias, sino de otros inmuebles o otros edificios que
si no estaban registrados, la ley le permitía registrarlo a su nombre. Y ha creado pues un imperio brutal de propiedades, a eso sumado que no pagaban el IBI, no sé si siguen no pagándolo. Aparte de que una parte del IRPF también va a la iglesia, que luego lo financian más que a Cáritas, que es la campaña que se hacen, a financiar medios de extrema derecha que difunden noticias falsas, que es un pecado mortal eso de no mentir, no se supone, pero que son una de las puntas de lanza de los últimos años de las campañas contra la izquierda, pero también de noticias falsas, campañas de odio, etcétera. Pero vaya, yendo al asunto, el Público pone este titular y como subtitular pone la noticia sobre la devolución de casi 1000 bienes inscritos erróneamente por los obispos españoles sin ser suyos empaña la otra lectura del acuerdo entre el gobierno y la conferencia episcopal. Se regularizarán los 34.000 bienes que la Iglesia registró a su nombre desde 1998 sin demostrar su propiedad y los que atesoró de la misma manera desde 1946 en torno a los 100.000, según los expertos. Es decir, hay como 100.000 inmuebles que por la cara se ha autogestionado como propio la Iglesia y parece que hay un acuerdo, ¿no? No sé si con el gobierno para que se devuelvan algunos. No sé si la cifra es 1.000 o 34.000, no sé si no interpreto bien. Lorena, no sé si tú habías visto este tema y nos puedes dar un poquillo más de luz sobre pero para el final me parece que un poquito de estafilla de criptomonedas y cosas de las que hemos hablado se repite siempre. Sí, se repite que siempre ganan los mismos, vamos, y que aquí los grandes poderes, en este caso, pues la Iglesia, ¿no? Pues tienen líneas de coincidencia con los gobiernos y entonces aquí hay tratos, ¿no? que favorecen a unos y no a otros. En este caso todo viene a partir en el 98, de una reforma de la ley hipotecaria que hizo Aznar, ¿no? Que permitía esto. La inmatriculación es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Un espacio, un inmueble que no tiene registro, pues la Iglesia va y dice, ¡hey, que es mío! Y solo se necesitaba la firma, no sé si es obispo o arzobispo, bueno, yo en los temas estos ya más de la Iglesia me pierdo, pero que al final solo hacía falta la firma de un señor con sotana para decir esto es nuestro y ya está, no tenías que demostrar nada más, ¿no? Y aquí pueden haber desde espacios que sí que se dedicaban al culto, pero también pueden haber huertos, pueden haber viviendas, pueden haber, ¿no? Muchos otros que sí que se pudiera haber sabido de quién era la propiedad y aún así la Iglesia dice esto es mío. ¿Cuándo cambia esto? En 2015, en el gobierno de Rajoy se hace una nueva reforma de la ley hipotecaria y se para este proceso y diríamos, hostia, qué guay, Rajoy ahí a tope, ¿no? Bueno, si miras la ley, la letra pequeña de la ley, te dice que se hace porque ha desaparecido progresivamente las circunstancias históricas que respondieron a su inclusión, ¿no? Y que además ya ha pasado el tiempo suficiente para que se pudieran hacer todas las inmatriculaciones necesarias. O sea, no es que digas, que esto ha sido una ira de olla. En 60 años, creo que es 1946, a partir del que empieza hasta 1990, bueno, pues han sido 50, 60 años para inmatricular claro. Todo lo que... No es que fuera, hostia, que nos hemos dado cuenta que esto igual no está bien. No, es que ha sido como, bueno, es que ya está, no hay más que inmatricular, así que lo paramos. Desde la ley de Aznar a la ley de Rajoy se calcula eso, que han habido los 35.000 inmuebles, esto se calcula y que son unos 2.000 inmuebles al año, que esto, no sé, vamos, pim pam, esto es algo bastante problemático y bastante... No sé. Fembiolet llega a decir que se queda corto Público, que en alguna fuente dice que pueden ser 250.000. Pero en todo caso, más de este patrimonio, que seguramente es el mayor patrimonio sin duda inmobiliario, pero en todo, ¿cuál es el acuerdo realmente? Es decir, a lo mejor, bueno, es decir, es como un pasito adelante, pero se quiere hacer un iglesia washing, como que se ha llegado a un buen acuerdo y tal, pero no sé, yo es que no entiendo bien la noticia, si han sido 1.000 los que se van a devolver o 34.000, no sé cuál es la cantidad, evidentemente... Aquí lo que viene es que cuando llega el gobierno actual, ¿no? O sea, porque Rajoy lo para, pero dice, bueno, ya está, lo paramos y no pasa nada. Y cuando viene el gobierno actual hace un listado y dice, hey, señores de la Iglesia, que ustedes tienen detectados 34.900 inmuebles. Y de aquí la Iglesia ahora ha reconocido 1.000. Por eso vale. Este cambio, ¿no? O sea, una cosa es lo que el gobierno les dice
que además seguro que son muchos más, pero bueno, lo que el gobierno le dice, mira, de estos 34.000 vemos que hay irregularidades y que tendría 35 hay casi, y la Iglesia dice, vale, hemos detectado 1.000 y os lo vamos a devolver porque la solidaridad es un gran principio. Vale, déjame que corrija porque ahora sí que he entendido el titular y con tu explicación ya he terminado. Digamos que desde 1998, que es cuando se hace una ley que permite, deja como una vía para que se siga inmatriculando, pero no con tantas libertades me parece, digamos que a partir de ahí se regularizan 34.000 sumados a los cientos de miles anteriores, y de esos 34.000 digamos que está dispuesto a devolver 1.000. Es decir, se quedarían 33.000 más los otros cientos de miles. Es decir, claro, estamos hablando de una migaja. Venga, va, sí, tomar. ¿No? Es decir, al final es 1.000 de los 34.000, pero no son solo 34.000, sino que son muchos más, ¿no? Es decir, que al final es como un pequeño Iglesia Washing, ¿no? Totalmente. Yago, ¿qué opinas de esto? No, a mí me ha encantado el paralelismo con el que has enganchado las dos noticias del banco malo y la iglesia mala, ¿no? O sea, cómo acumulan vivienda de una manera horrible, ¿no? O sea, yo creo que Lorena lo explicó perfectamente. O sea, 1.000 de 35.000, ¿no? Más allá todo lo que tienen por detrás, ¿no? El tema fiscal, que sí que es algo que me ha achacado, por añadir un poco, porque ya digo que Lorena creo que lo ha explicado perfectísimamente, el tema del IBI, ¿no? Que sigue siendo una barbaridad. El concordato que tiene España con el Vaticano, ¿no? Que esto es muy curioso. Hay liberales católicos que tratan el concordato como un tratado de libre comercio internacional, como un tratado bilateral. Esto es algo muy curioso. Para esto sí que, con tal de entremezclar lo neoliberal con lo católico, lo que dice es que la Iglesia no debe pagar por el IBI de los centros de culto. Claro, pero los apartamentos donde viven los curas, las escuelas que tienen, los museos donde cobran entrada y por lo tanto tienen lucro, todo eso debería pagar IBI, no pagan ninguno de ellos, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí en Barcelona se ha pedido reclamar a Sagrada Familia, ¿no? El IBI, y esto parecía, bueno, con la Iglesia hemos topado, ¿no? O sea, ¿Cuánto ingresa la Sagrada Familia en taquilla? Exacto. Bastón, ¿no? Seguro, vamos. Sí, a mí la verdad es que me sabe mal. Ayer también hablábamos de estos temas sobre el colectivo LGTBI también, etcétera, ¿no? En la Iglesia, y es que la institución hace mucho daño a las personas que realmente pues, puedan ser creyentes y practiquen el culto en la Iglesia popular. O sea, hay espacios y pastores y monjas y hay muchos espacios religiosos que sí que hacen una buena labor y por las mierdas de los beneficios y de las avaricias y de gente que le da igual lo que tú decías, ¿no? De cuáles son los principios que rigen los diferentes cultos. Es que al final da igual qué religión sea, se hace mucho daño a las personas de a pie y porque además estas personas de a pie no van a ver ninguna de estos inmuebles inmatriculados, ni mucho menos, ¿no? Y creo que aquí estamos de nuevo en que en todos los espacios hay clases, ¿no? Y gente privilegiada que le da igual lo que después pase en las bases. Bueno, y si os parece, para terminar, Yago, es decir, otro tema económico que, bueno, por eso aprovechamos también que estés aquí. Voy a poner una captura de un tuit tuyo. Parece que has tenido una discusión, bueno, voy a poner una, pero yo creo que has estado repartiendo estopa no solamente con uno, sino con varios, también te preguntaré por eso. Dice el tuit. Ojo al nivel, el eurodiputado del PP, González Pons, dice en El Economista que nadie sabe dónde están los 20.000 millones de los fondos y que no han llegado a nadie. Le digo, es un bulo, me dice que se lo demuestre, se lo demuestro con varios ejemplos, sigo. Voy a poner, bueno, si quieres, vennos contando mientras voy poniendo las imágenes de este primer tuit. Bueno, pues esto es como el mantra, ¿no? Que está repitiendo ahora el Partido Popular, que lo repite en Europa con muchos bofetones que le pegan, pero, como hemos comentado antes también, tienen a medios a su servicio, el economista.es, pues es uno de ellos, donde este señor González Pons, eurodiputado, que fue parte del gobierno, que debería saber cómo funciona la administración pública y cómo está funcionando todo,
es capaz de decir burradas como que no ha llegado nada a ninguna empresa, que no se ha repartido nada y que no se sabe dónde está y que entonces eso, ojo, que hay corrupción, ¿no? Entonces, claro, yo le contesto al tuit donde él mismo pone la entrevista y le digo, ¿cómo puedes tener tanta poca vergüenza de decir esto, ¿no? Cuando las comunidades autónomas y le pongo un listado donde además Andalucía y Madrid, que son del Partido Popular, son de las que más han recibido en subvenciones directas. Y me contesta, yo dije, no me va a contestar, claro, pues no, el señor me entró, claro, y me entra diciéndome que a empresas no ha llegado a nada, que pregunte por ahí porque a empresas no ha llegado a nada, y a pymes y autónomos no llega a nada. Entonces yo le saqué un contrato que se ha llevado Telefónica de 36 millones de euros para el tema de la protección a mujeres en violencia de género, el sistema de las pulseras y de alarmas, este tipo de cosas, que viene de los fondos de Europa y se la ha llevado Telefónica. Le pongo un contrato de una de las miles de pymes que hay, porque hay, bueno, miles igual me he pasado, pero ya hay un montón de decenas de contratos que ya se han cerrado y ya se han adjudicado en los fondos europeos, y le pongo un ejemplo de un artículo de OK Diario donde la Comunidad de Madrid dice que de los 57 millones que le pertenecen del plan MOVES 3, que es el de los coches eléctricos, ya prácticamente lo han repartido todo, ¿no? Y coge y me contesta otra vez, que yo dije, esto no puede ser que sea tan torpe este señor, me contesta otra vez diciéndome, pues yo tengo la manera, no sé si sale el tipo ahí, yo tengo las mismas razones para pensar que todo lo que tú dices es propaganda, porque en Bruselas esto no está. Claro. Entonces yo le digo, y ahí le pone diciendo, el vídeo, que es lo que estamos viendo ahora, de Ursula von der Leyen. Buenas noticias para España. España ha avanzado lo suficiente en la implementación. Bueno, si subes un poquito más para arriba, ahí no sé si habéis visto, hay una tabla, ¿no? Le pongo un ejemplo de, o sea, le digo, estás llamando a Ayuso mentirosa, estás llamando el portal de contratación pública mentiroso, estás llamando al BOE mentiroso, y luego le digo, y a Bruselas no ha llegado, y le muestro una página del Europarlamento, una página oficial de contratación oficial, donde aparece el contrato de Telefónica, el mismito, que decía que no existía en Bruselas. Entonces, y claro, González Pons ya no contesta, lógico y normal. Claro. Y sobre todo eso, ¿no? También el vídeo de Ursula von der Leyen, como dándole el ok, ¿no? De que está todo bien y que son buenas noticias para España y que no incluso respecto al resto, porque no España es el único país que recibe, sino que incluso tiene cierta ventaja respecto a los deberes que se le plantean para recibir respecto al resto de que sabemos que es complicado, que presenta muchos papeles y le está dando la enhorabuena, y Pons dice como que todo lo contrario, ¿no? Y 2 días después, ayer o antes de ayer, Benjumea, bendito apellido, que es la portavoz ahora mismo del grupo europarlamentario del PP, también pregunta a la Comisión Europea y a la Comisión Económica que, oye, España, los fondos, tal, y no me acuerdo ahora, tiene un nombre bastante extraño, doctor, no sé qué, el comisario de Economía le contesta diciéndole, España está cumpliendo todo y estos fondos se dan porque ya se está cumpliendo. No es que damos el fondo y luego vemos, es que están cumpliendo. O sea, un ridículo que no sé a dónde quieren llegar, porque, oye, mira que hay cosas criticables del reparto de los fondos. O sea, hay muchas cosas que se pueden criticar, pero decir que no ha llegado nada a nadie es un bulo. Total. De hecho, Benjumea, digamos que ella es, creo, no sé si sigue siendo presidenta, pero es uno de estos tejidos que fue generando Aznar y Esperanza Aguirre. Ella, no sé si sigue siendo la presidenta, pero es la presidenta de la Red Florida Blanca, que es una de estas fundaciones de Atlas Network de las que yo siempre hablo, y ella va mucho a Estados Unidos a juntarse con los conservadores de Estados Unidos, a aprender técnicas de difusión de fake news y tal, y ella es de las menos conocidas, pero está buscando los apellidos, aparecen en todos los actos. Bueno, en la red Florida Blanca incluso está el presidente de Atlas Network, que es un argentino llamado Alejandro Chafuen. Es una de las pocas fundaciones en las que participa como asesor, y dentro de la red Florida Blanca hace como una red dentro de España de otras fundaciones. Son personajacos pocos conocidos, pero que manejan capital y relaciones con medios y tal, bastante... Apellidos ilustres desde la época del franquismo. Sí, ¿no? Sí, pues todo seguro que viene de ahí. Bueno, Lorena, no sé qué opina también de este tema, una más, ¿no? Del PP. Voy a responder a una pregunta que ha hecho Iago, me voy a arriesgar. Venga, dale. Que dice, ¿qué buscan? Pues difama que algo queda, ¿no? Al final lo que buscan es este ruido
¿no? Y este mantra que ya hemos visto pues muchas veces con el tema de las fake news. Esto no deja de ser una fake news que viene de un responsable político en este caso, ¿no? Y es seguir insistiendo en una idea para que algo quede, porque aunque tú puedas demostrar, ¿no?, que lo que está diciendo es mentira, después en los medios y en sus propias redes, ¿no? Al final también la gente consume muchas veces sin espíritu crítico y más de lo mío, ¿no? Pues al final seguirán consumiendo lo que dice este señor y se lo acabarán creyendo, aunque haya espacios y personas con conocimiento que le estén diciendo que lo que estás diciendo no es verdad, porque él mismo te dice, bueno, pues esto igual también es una fake news que tú me estás intentando colar, ¿no? Y aquí lo triste, ¿no? Y es porque yo supongo que pasa en muchos países, pero en el nuestro pasa mucho, ¿no? Y es que es dejar de mirar, ¿no? Por la parte de los políticos, dejar de mirar el beneficio comunitario, ¿no? El beneficio social, el beneficio global de un país para solo mirar el rédito electoral. Y es, hostia, esto parece que puede ser algo bueno, y en vez de celebrarlo y decir, pues lo que decía Yago, criticar medidas concretas que se podrían hacer mejor, proponer propuestas, y si quieres desde una crítica beligerante, pues porque al final también es su rol, pero no negar la mayor, porque al final estás negando cosas que sí que están pasando positivas por un único interés partidista y no por el bien común, que en teoría, ¿no?, cuando entras en política debería ser uno de tus máximos. Sí. Bueno, a ver, nos han pasado por el chat una última hora al cornoque. Bueno, hice una buena noticia, última hora. El Supremo deja Vox fuera de los debates electorales de Castilla y León. Bueno, a ver, yo así a bote pronto parece como un super titular, pero digamos que yo creo que la propia ley de Castilla y León es como súper estricto. Digamos que no se atiene digamos a la intención de voto o a la representación actual del momento, sino que creo que la ley es que tiene que tener un propio grupo propio, no grupo mixto, como es el caso de que os recuerdo que Vox y Unidas y en este caso Podemos están dentro del mismo grupo, el grupo mixto. De hecho fue súper conocido. De hecho, a lo mejor lo pongo ahora para despedirnos, para recordarlo, unas declaraciones de que en este caso Pablo Fernández tuvo que presentar una ley de Vox contra la memoria histórica y la presentó diciendo, hoy vengo a presentar porque me toca esta basura de noticias, es decir, basura de ley, una puta mierda, no sé qué. Se hizo súper viral ese vídeo ya hace años, y parece que lo que hubo una reclamación por parte de Vox para que pudiera participar en los debates electorales, cuestión que parece que la justicia habrá dicho que según la normativa aprobada, bueno, puede ser injusta o no injusta, pero es lo que hay. Entonces los debates oficiales van a ser PP, PSOE y Ciudadanos, aunque Ciudadanos desaparezca y tenga menos intención de voto que el propio Vox o Podemos. Bueno, se confirma. Pero vaya, como nos acercamos ya a la hora y bueno, más o menos hemos cubierto las noticias con alguna que hemos improvisando que nos habéis comentado. Bueno, pues aprovecho para daros las gracias, especialmente a Lorena, que es el primer día que viene. Bueno, os recomiendo seguirla en redes y en la Futura Channel, que es un medio de nueva creación, que bueno, tiene un súper equipazo, un montón de streamers, hacen música, hacen formación. Bueno, la verdad es que es un proyecto espectacular y aparte se puede seguir en todos los formatos. Si quieres, recuérdanos, Lorena, dónde pueden seguirte y dónde pueden seguir la Futura Channel. Sí, bueno, la Futura Channel es un medio, ¿no?, de transformación social, que le decimos, ¿no?, como muchos de los que ya habéis comentado y en los que también participáis vosotros, y lo que tratamos son diferentes, tenemos varios programas. De actualidad hacemos 2, que es la Futura News, que hacemos los miércoles en castellano, los lunes en castellano y los miércoles en catalán. También tenemos lo que se llama La Hora Petarda, que es una visión de la actualidad desde un punto de vista feminista y LGTBI, y con un tono de humor y sarcasmo que es, la verdad, os lo recomiendo muchísimo. También tenemos la Academia Jedi, que esto para gente de redes e interesadas en este mundo es un programa muy interesante que lleva Javier Toret. Y bueno, además de esto, que es lo que se puede ver por Twitch y después también recuperar en el YouTube, también tenemos columnas de opinión, audiocolumnas y diferentes colaboraciones. Todo se encuentra en las diferentes redes poniendo la Futura Channel. O sea que si tú vas a Instagram, la Futura Channel, vas al Twitch, la Futura Channel, vas al TikTok, la Futura Channel. No tiene pérdida.
No tiene pérdida. Y si no, en la web también, porque también tenemos web, en la web lo encontraréis todo. Así que os invitamos a seguirnos y a colaborar con este proyecto, que la verdad es que nos hace muchísima ilusión y que está funcionando muy bien. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un gusto, espero que en alguna otra ocasión puedas pasarte por aquí. Y luego, bueno, Yago, muchísimas gracias, sobre todo por tu experticia en economía, donde todos somos bastante malos y por ahí lo decían, por algo será que no quieren dar formación en economía en las escuelas, porque al final por ahí siempre nos engañan y hoy hemos puesto varios ejemplos. Así que nada, Yago, no sé si quieres promocionar dónde verte, dónde seguirte, en qué medios pueden leerte. Bueno, ya sabes que soy el responsable de economía de la sección de economía del Salto, ¿no? Que la sección se llama El Salmón Contracorriente. Y nada, Econo Cabreado en redes sociales para el que me quiera seguir. Y nada, darte las gracias, Julián, a ti y a las personas que hay detrás también tuya en Pandemia Digital por montar este programazo, que siempre tocáis temas muy interesantes y además estáis trayendo a unos invitados de lujo muchas veces. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, espero veros pronto. Así que nada, que tengáis buen fin de semana. Gracias a vosotros, igual. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.